Suscríbete a La Panterita. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, lograr fútbol, fútbol a lo grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Cafa? Muy buen día, ¿Qué saludos tal, para Paredes? todos. Buen día, señor, saludo para ¿Qué todos. tal, Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Sosa? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. ¿Sabes lo que pasó anoche, verdad? En el tema luqueño. Ah, no. No, ¿Qué no. pasó anoche? No. Vos que tú incluís en tu pulgada Baillo lo de WhatsApp, Gustavito. No, te hablo en serio, será. No me gusta esto. Yo quiero, pero necesito todos los audios del WhatsApp. ¿Qué es lo que significa tu negocio? ¿Qué es? Hola compañeros, ¿cómo están? Recién Hola, estaba Gustavito. negociando con Germán Café y le está vendiendo. Te pregunto. No, de ninguna manera, No, Arturo. cuidado, ¿sabes lo que dice? Pero yo negocié contigo, Cafa. No, simplemente me estás indicando qué tipo de música. Sí. Y esto es que te... Y que para él va a ser mucho más barato de lo que En va. respuesta a Gustavo Lepi, yo quiero, pero necesito todos los audios del WhatsApp, jajaja. ¿Qué va a poner todo esto de Angelito, el Tito acá? No, WhatsApp. Los audios del WhatsApp, dice. Sí, WhatsApp, Angelito no es WhatsApp. Angelito es el programa. Y- WhatsApp, esto que... Sí, esos audios virales. Y eso le va a incluir. Los virales. Le va a incluir. Audios virales. Le va a incluir. Sí, pues son virales, Arturo. Y le va a incluir. Y de repente sí. Y va a perder identidad del programa. Quiere decir que se va a prostituir No, todo. pues son virales, Arturo. No interesa. Mira, él puede tener... Sí, está en todos él- lados. eso Los es audios viral. que se pasan No, están entonces- en todos lados. ¿Y después? No, ¿Y y vos te pasa que acordás? de grupo en grupo eso circula. Y llegó a mano de Gustavito y... solamente que de la forma que yo utilizo Lo hizo es brillante, popular, entonces claro. yo la hago popular. Ahí Gustavito nomás. lo hizo Yo popular. bueno, le entrego los audios Y del no, WhatsApp. claro que no. Pero Eso el, ya depende. el brillante estaba patentado, ¿no? ¿Eh? El brillante, ese está patentado. O es No, pues comercial. es Arturo, Por es eso. exclusivo Arturo, claro. Está patentado No, eso. lo que dije, que de la forma que parece que... Hola. De la forma en que yo utilizo los Son audios amigos que virales de ganan WhatsApp, China. lo hago brillante, entonces hace que... Vos se llama Gustavito Modesto. Realza los audios. Gracias, La no, forma en que no utiliza. vaya a, Gracias, a Víctor. ser Pero vanidoso. yo también coincido, Botaita, así como vos le das vida. Porque una cosa es que se haga viral en dos Es- grupos, pero vos le das el valor. Claro, yo le No, doy sentate, cuidado no, para vos. no, no, Yo- no, yo lo no, escuché ya me echaste, ya por perdiste primera la vez. No puedo escuchar. más escuchar. Claro. Pero ya perdiste la paciencia. La sí, primera, de un- la primera vez la escuché acá. Sí, claro, por eso. Pero otra cosa, Gustavito utiliza los audios en el momento indicado. Claro, En claro. respuesta de algo Es la de magia siempre. que yo hago. Perdón, hasta luego. Pero mira, Arturo. Yo quiero Que la gente te diga si te va a decir. Pero no es te cierto tire o no, bola. Arturo, pero- El triunfo y el fracaso. Celina, ¿Eh? le voy a enseñar a ustedes. Sí. El triunfo y el fracaso. Ponme un mensaje dicho sea paso y me voy. ¿El qué mensaje? Postdata 0985-280-700. Es para... ahí que ya estamos. Para que te envíe un saludo. Sí, porque no, ya termina la promo 2x1, entonces ya después sacamos la tercera edición y Caput y ya 2x1. Compra a 17.000 ese pulgada y Sí. vende a 300. No, 18.000 Arturo. pero 18.000. 1.000 suma. Bueno, hasta luego. Gracias Arturo De por la nada. oportunidad de aclarar. Qué puta sea, a esta altura de mi vida, o sea, tiene que soportar. Es, ¿qué amotinamiento? Yo sé, pero ¿por qué Ocaracota escribe es amotinamiento? ¿Hablamos todos juntos? ¿Por qué? Por eso, Y ¿ve? sí, podría ser. Como la autoridad establecida, sublevación contra la autoridad. Ah, que ustedes hacen en mi contra. Claro, hay un motín en contra de, como en la cárcel. Amotinamiento, dice. Nombre masculino. Sublevación contra la autoridad establecida. Es más, aclararon a Oscar, a don Oscar, que si no era por la fuente no iba a salir tampoco, ¿verdad? Si no era por tu programa, por Fútbol a lo Grande o por Urbana, tampoco se iba a conocer. Yo sé eso.
Yo sé de dónde y por dónde sale, ¿verdad? Bueno, andá nomás. Abrazo, Oscar, querido. Bueno, listo, valemos. ¿Qué pasó anoche? Lo de Luqueño. ¿Qué ocurrió? No sé. Nosotros estamos La propia directiva pidió que... envió una nota a la tarde pidiéndole que, como oliendo que iba a haber una sanción, diciéndole a las barras, nosotros no compartimos, decirle que suspendele, no estamos de acuerdo con la violencia, le dice la nota. Y una hora después sale el tema de porque se están revelando. Vos te estás revelando. No. Yo creo que Gustavito, sí. Pensá bien lo que van a hacer. Piensen bien lo que van a hacer. Después no diga que no le avisé. Piensen bien la cagada que se está mandando. ¿Dónde me quedé? Acá está. Sí, nomás la vida. O le das así, te agarran de la... Bueno. Dice así. ¿Ayer que fue este 10 de abril? Ayer fue 11. 10 lunes. No, el 10 ya le tiró. No, pero pudo haber entrado la nota ayer. Tenemos a bien dirigirnos por los 3 intermedios a fin de solicitar la suspensión de la barra organizada por el Sportivo Luqueño, identificada como la barra de Luque y los Chancholigan. Le hace el pedido luqueño a la APF. Este pedido lo hacemos en atención a los hechos ocurridos que son de público conocimiento del sábado 8 de abril, Luqueño y Guaideña. El pedido hace... La propia dirigencia del Sportivo Luqueño. Esta es la nota. Correcto. Ahí deja, muy bien. Pero ¿qué pasó después? Aparece la sanción. Para público en general, para todos. ¿Y qué ocurrió la noche? En el hecho estamos haciendo, y usted estaba en la cancha ya, ¿verdad? Sí, en la cancha. Y estaban enviando, ya estaban formando la fila para comprar la entrada y compraron los hinchas comunes. No sé si las barras son de la barra, compraron. Sí. Los socios fueron y canjearon. Llegó la hora de la verdad y Luqueño se impuso. Mientras se leía el comunicado, ocurría en Luque. Estaban comprando o canjeando entradas. Sí. ¿Qué ocurrió a la noche? ¿Vos? No sé. ¿Vos? No sé. ¿Vos? No, menos. ¿Qué ocurrió? Se reúnen, a hacer memoriadito, estábamos con Diego. ¿Qué cuando quisimos hablar con la gente de Luqueño, qué respondieron? Estaban reunidos los directivos de Luqueño a esa hora. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué carajo hacemos? Dicen entre ellos. Se mandaron a Macana. Sí. Sacaron a la venta sin haber tenido la sanción. Brillante. Entonces dije, vamos a enviar una nota a la APF diciendo que reconozcan cuántas entradas vendimos y le vamos a mostrar. Si no, quedamos mal. Los socios pueden comprender, incluso los socios no porque no venden. Entonces creo que le enviaron, por eso necesitamos producción externa, enviaron una nota a la APF o se hicieron saber si les podrían permitir 400 o 500 que ya estaban en la entrada, que ya tenían. Que ya compraron. Y la APF le dice no, ellos hicieron un pedido, la dirigencia a la APF, y hoy se juega sin público de Luqueño, porque lo que le dijeron era, a falta de comunicación, nosotros dijimos a las 3 que estamos vendiendo una entrada. ¿Y cómo vamos a adivinar que a las 4 o 5 va a aparecer ese comunicado? Claro. Dice Luqueño. Entonces tenemos que devolver la entrada y va a ser difícil. Vamos a decirle que esta entrada, que ya están, hagan una excepción por las razones mencionadas. Por eso hemos querido hablar con la gente de Luqueño. Eso ocurrió ayer. 2, vos estás concentrado. Sí. Carlos Gaona a media comprendió lo que le preguntamos. Se envió una nota primero. Ese famoso de que... Carlos Arce. A Carlos Arce le envió una nota en la redacción del pedido de Cerro. Algo falta para apelación. Entonces uno de los miembros le dice, hagan otra una nota de nuevo y ponga mal, literalmente escriban más. No sirve Carlos Arce porque ahora están resolviendo. Aparte no dijo mucho. Sí. Habló de una ampliación del documento inicial. ¿Y quién lo que le pide la ampliación? ¿Y Cerro envía otra vez? El organismo. El Tribunal de Apelaciones. De Apelaciones le dice a Cerro, envíen otra vez, redacten otra vez algo más. Ahí redactan y ahí se atrasa la jugada. Si eso ya estaba bien complementado todo, la redacción no decía nada, el organismo donde apelaron, es probable que hoy ya estemos hablando de otra cosa y no la demora a saber qué va a pasar.
Por eso le llamamos a Héctor Melgarejo anoche en el bloque mientras había fútbol y afirmó los precios de la entrada, ratificó 70.000, 45.000, 70, 40 y 25. Sujeto a lo que vaya a pasar. Sí. Y ahí quedó. Y estamos esperando ahora porque yo creo que levantan. Y este es el horario en el cual se van a juntar. Y en un rato imagino que saldrá la resolución. Porque a la siesta nos decía, este es el horario donde se van a juntar los miembros del Tribunal de Apelación. Y a la par, la situación de saber, porque si se levanta para el público común, tendría que haber otra suspensión para las barras. Porque si solamente se levanta la sanción inicial, quiere decir que todos pueden entrar mañana. Hasta los que se garrotearon en la vía férrea pueden estar mañana. Por eso una cosa va de la mano con la otra. Y Juan José Bestar es el abogado de Cerro. Sí, el que firmó la nota de apelación. Ahí tenés el teléfono, Gerardo, ahí tenés el teléfono, gracias. Producción externa, ahí leí el teléfono de... creo que el hijo de Jaime Bestar. ¿Sabés quién es Jaime Bestar? ¿En qué mundo voy? No, sé que hay una persona importante, Jaime Bestar, pero estoy relacionando de qué ámbito. Ese ámbito que vos estás pensando. ¿Por qué Porque tanta estoy pensando vuelta a ese tema, Arturo? Y no de algo. la justicia electoral. Sabiendo que hay partidos tan seguidos, ¿por qué demoran y reuniones? No sé, veo que le dan demasiada vuelta al tema. Y si podía haber definido rápido y punto, se decide esto y ¿sabes se qué decide pasa? esto. Como decíamos ayer, que va a dejar constancia de algo igual así. Él envió y yo soy que, pero un ratito. Mostraban por tu redacción que vos enviaste a Cerro. Yo te iba a decir a vos Nacional, no, o Libertad. Nosotros le enviamos igual. Y con nosotros, como dice Germán, no obraron así. Porque lo del tribunal es irrevocable. Perdón, es apelable. Sí. Donde yo es apelable, yo voy a este organismo ahora. Igual que en la justicia, como es primera sala, segunda sala, tercera sala, corte. ¿O no es así? Claro, pero los tiempos son diferentes acá. Pero esto ocurrió. Te digo más, Germán, para que sepa vos. 5 días tiene para responder los afectados. Sí. Generalmente suele tardar más, Germán. Porque al Tribunal de Justicia, esto se hace casi en carácter de urgencia. Yo de acuerdo con Germán, esto tiene que resolverse ya. Por ejemplo, Tribunal Disciplinario se reúne solamente los martes. Por eso ayer recién sale la sanción no va a de la par Luqueño. con el ritmo del fútbol. No estoy de Sí, acuerdo. no, eso es cierto. Está bien. En eso tenés razón. El fútbol tiene otra dinámica. Y el hincha es parte del fútbol. Cierto. Entonces hay que tomar medidas más rápidas. Sean drásticas o no, hay que tomar medidas rápidas. Yo no sé si pasa Después veremos mucho si fue como acertado o no. justificar o no, pero ayer nos decía Carlos Arce, nos recordó que ellos trabajan ad honorem. Sí. O sea, ellos tienen sus actividades y cuando se pueden juntar... Bueno, pero Víctor, ese es un problema de él. Si él No, hace y todo por un eso trabajo de honor, él ¿no? explicaba esa situación. Nosotros Como no nos que compete eso. para la agilidad de que se requiere, ellos no tienen el tiempo. Y No, ahora la no sé gente si que fue compró, como la gente que justificativo. compró ¿no? la entrada de Luque, ¿qué hace? ¿Vos te pensás que el club le va a devolver la plata? Y debería. Debería, Si no estaría obrando mal Luqueño si no devuelve el dinero o si no le da para el próximo partido. Entonces el error de Luque fue apurarse a salir a vender sin haber tenido el veredicto oficial. Perdón, depende del tiempo que ellos tengan para Y eso lo resolver decía la ayer apelación. el doctor Carlos Arce. Ellos trabajan ad honorem y eso recordó a la gente que nos juntamos todos cuando tenemos Pero el tiempo eso y fue- queremos hacer a la eso siesta. fue Y ahora justo se da un detalle que hay fecha entre semana, porque a veces Que apura decía también todo. esa situación que A hace eso voy yo, Jorge. que todo, Si vos tenés partido vos necesitabas cada hacer. 48, 72 horas, tenés que resolver antes. O sea, buscar la manera de que se Pero resuelva mientras antes. que el mismo presidente De Ameliano no está sabe qué hablando. hacer. Y sí, no sabe qué hacer. ¿Para qué hace acá vos? Perdón. ¿Te gusta la idea? ¿Ya te gusta demasiado la idea? ¿Veo? Sí, de repente. No, Me di es cuenta. que se asombró Gustavito con lo que dije, pero eso fue lo que nos dijo el doctor Arce, que ellos Pero tienen eso, sus tiempos, tienen sus Honoren actividades. es de años. Sí, sí. Qué bárbaro, no sabía eso. Sí, sí. No, ellos no cobran, eso es desde su... ¿Cómo es? Estamos hablando de hace 100 años atrás, de su fundación Sí, de la sí, APF. sí, seguramente sí. Nadie cobra ahí. Es igual que la programación. Le voy a decir algo, Germán. Si la asociación tuviese un programador rentado, te va a hacer una programación de 2 años. Te va a decir, mira, no vaya a intentar jugar con Ecuador, la asociación, por ejemplo, porque en esa fecha FIFA, cuando ustedes paran el campeonato, si ustedes no tienen, ese ya tienen. A la puta, entonces ¿qué hacemos? Y cuiden el campeonato, jueguen. ¿Por qué? Porque ya está hecha la programación de los otros. Quiere decir que es una persona que se dedica a la programación. Ayer Luqueño pidió jugar en su cancha y le dijeron no. Sí, porque el Luque- otro club tiene que estar de acuerdo, que es Olimpia. Luqueño paga el estadio, Sí. arrendamiento. Entonces, Luqueño Luqueño local, va a sí. perder Germán. El Ca- público. Casi 80 millones cuesta 80. todo el operativo en el Entonces, defensor. eso es consecuencia de lo que hicieron los Barras. Y Luqueño envió una nota
la dirigencia diciéndole, sanciónenle, que leyendo que no iba a ser sancionado el público en general. Sí. Digo yo, por eso envío la nota, diciéndole, tenemos el antecedente de Cerro, no queremos que ocurra lo mismo. Si hay que sancionar son los barras, este no es el público. No es el público. Por eso sale a la venta también las Por entradas, eso sale porque a la estaban venta. como confiados que iba a ser solo la barra, o sea, solo barra. Eso no tiene discusión. O sea, si hay que sancionar a alguien, es a la barra, que son los que hacen lío, que son los Que que Independiente ayer, arruinan el espectáculo. vamos Independiente ayer, me van así modelo argentino. No, pero de modelo. Y hubo pintata en el club por lo que pasó. Y advertencia a la dirigencia, que esto no se hunda, ¿eh? O miento a la verdad. Sí, Y lo así hicieron es. renunciar al presidente. Lo hicieron Está renunciar. a la deriva Independiente, sin Y presidente, técnico sin no con la técnico. garra, 6 Uruguay. meses aguantó. Y bueno, el conductor, el periodista. Doman, Fabián Doman. Doman. Y bueno. Y ayer, por ejemplo, hablaba Milito, que hoy es técnico argentino, Se le echaba la sobre culpa a Holland. a Holland. Y ¿Qué hablaba de hablaba todo lo Holland? que contrató Holland y que el A club... Holland y a Moyano, que era el presidente. Exactamente, cuando que le dio todos los gustos. Cuando ganó la Copa Sudamericana, sí. Y desde ahí Independiente vino a pique. Ahora, también yo escuché el audio del video y él dice, está bien, el presidente era fulano, Moyano, pero los dirigentes que estaban con él apoyaron todos, ninguno se lo puso. Y ese es otro tema, o sea que fueron todos los culpables, del entrenador y el presidente y la comisión directiva. La hinchada. ¿Por qué no se iba ahí al Monumental el central, el técnico, cuando descendió River? ¿El ¿Pasarela? técnico? Pasarela. Pasarela. Ah, Pasarela. Sí, ¿por qué no se iba a ir? Pasarela al presidente. Le iban a mandar a la mierda. ¿Sí? En pleno homenaje. Sí. La hinchada es terrible. Pero la hinchada argentina es más pesada que la nuestra. En general, digo. En Sí, general, no allá están solamente en la otro barra. nivel. Lo que pasa es que se manejan otras cosas. Arturo. Acá estamos Se todavía... manejan votos, negocios, muchas cosas. Pero igual son muchos más pasionales también. Ah, sí, son locos. En ese sentido. O Sí. sea, hasta lo uno que. Y todo el equipo, no es que vos decís, bueno, Claro. equipos grandes, todos. O sea, desde Vos te vas al Argentino, ascenso, Junior, vos te vas- Quilmes, Nueva Chicago y. Ni siquiera te hablo de primera, sí. el ascenso, vos te vas al ascenso. Acá dice Carlos Torreani para Germán Cafa. Y recordó Germán Cafa. La barra de Cerro le rompió la cabeza en un clásico. Sí, así Él mismo. sufrió eso. Carlos Galván para qué Olimpia. sanción- y qué sa- Guante, Freti, ven para Cerro. ¿Y qué 2-1. sanción le dieron a Cerro? Ganó Cerro 2-1. No, ninguna sanción. Terminó el partido, Sí. salió campeón Cerro. Se tenía que haber suspendido, se siguió jugando. Un candado te tiraron. No suspendió. Un pedazo de tribuna, le pegan así y de concreto, cemento. Un pedazo de cemento. ¿Y dónde sacó un candado? Le tiró. Dice, no, ese no es eso. Y tiraron de todo, botella de Coca-Cola que en ese momento había No importa. de vidrio, tiraron de todo, cenicero, Vos te quedaste globo. dice. encendedores, todo, sí, yo estaba mareado, no se podía jugar ese partido. Y Carlos Toro lo sabía, el árbitro. Y a vos te dijeron, ¿por qué no te tiraste en el piso? ¿Para qué te levantaste? ¿Qué cagada te hiciste? Sí, Te- eso fue también después. Hubiera- Y también le cayeron al capitán, que porque el capitán no hizo suspender el partido también. ¿Y quién era el capitán? Enciso. Julio. Igual. ¿Y a vos sufriste entonces la barra? Sí. Y unos clásicos en Olimpia se le tiraron a un línea y se suspendió un clásico. Bombilla, me acuerdo, me tiraban. ¿También? Porque, claro, podías entrar con el Tereré en ese momento. Ese no era Copa Palmeiras- Mercosur, Palmeiras Olimpia. Perdón, La Palmeiras guampa que Olimpia, cae en sí. línea hacia Platea. Ah, Y ahí, ganó ahí, Palmeiras. ahí, No, pero Cerro Olimpia no era que también le tiraron, se suspendió un partido Cerro Olimpia Cancha Cerro a un fotógrafo que le lastimaron también de la Nación. No me ¿Y en ese acuerdo el momento nombre. suspendían la barra o no? Sí. Sí, un goleador de la Nación igualmente en su momento. Veían. Terrible. Sí, sí, sí. Terrible. Pero queremos hablar con la gente de Luqueño y no hay caso. Llamarle pues a Infanto. Infanto te va a hablar. Porque ayer con la cantidad que uno observaba, por lo menos así rápidamente, son 500, 600 los que tienen hoy entrada en sus pruebas. Luqueño envió una nota y rebotó diciéndole, queremos que se reconozca lo que vendimos. Sí. Y le dijeron, que yo sepa, hasta ahora no. Se va a mantener como está. Ese es el tema para el partido de hoy. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y Yupi Quitadol. En EMSA Inmobiliaria tenés un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas, en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Santa Rosa de la Guaraú, sobre la ruta 8. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. ¿No contesta a Bestar, Gerardo? Bueno.
Llegó el pack WhatsApp ATR de Personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por solo 1.000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con Personal, conexión total. Olimpia Palmeiras también fue suspendido, le tiraron una guampa. Sí, la Guampa Copa Mercosur 98-99 fue ese partido, semifinales de Copa Mercosur. Y Olimpia pierde obviamente aquí, el partido de vuelta, si mal no recuerdo, ya no se había jugado, o el de acá en realidad ya no se completó, ganó Palmeiras y después clasifica a la final el equipo de Sao Paulo. Llamada para Dote Cáceres o Luis Medina. Líder los hinchas de Luque, preguntarle cuál es el verdadero problema de la barra. Y si quieren hablar, que hablen. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, vamos tu Chevrolet. 11.50. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima. Nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene, cambia el paisaje, cambia las hojas de los árboles y nosotros seguimos avanzando naturalmente. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Vamos a hablar con Gabriel Ábalos, que hizo 3 ayer. Ya había hecho ante River jugando por Patronato 3 goles Gabriel Ábalos. No es la primera vez que hace 3 goles en un partido. Aquella vez fue ante River en el Monumental que hizo 3 goles. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebella Casi, Herreitos de Moya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. 11.51. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes sociales. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. También podríamos hablar nuevamente con Héctor Melgarejo, a lo mejor ya sabe algo él. A lo mejor conoce algo. Claro. Y sí, ¿Cómo sí. se están preparando? Sí. Ellos ya tienen todo listo, esperan la resolución y sacan la entrada a la venta. Pero es muy posible que se le levante el castigo al público general de Cerro. ¿Quién es, Gerardo? Ábalos. Habla un poco a Gabriel Ábalos. Caballú. ¿Cómo te va, Gabriel? Hola Arturo, ¿todo bien? Bueno, contanos, la segunda vez que haces 3 goles en un partido. La primera fue Patronato ante River. Sí, es la segunda vez en mi carrera que me toca hacer 3 goles en un partido. La primera vez contra River con Patronato y ahora el primer triplete con Argentinos Juniors sería. Y bueno, y Gabriel, este tema con una gran repercusión en la Argentina, mencionándote a vos, 3 goles no muy comunes en un partido. Sí, totalmente, muy importante en mi carrera, en lo individual, también muy importante para el equipo porque sirvió muchísimo para que podamos volver al triunfo. Y cuando va 1, 2, 3 y haces el segundo, vos decís, voy por ir al tercero, ¿cómo siente el goleador cuando se da de tal manera que se llegue a 3, por ejemplo? No, y siempre lo mental, cuando encontrás el primero, siempre tratar de buscar el segundo, por lo menos yo pienso así, tratar de buscar la oportunidad, y por suerte ayer se me dio 3 veces que jugué menos de 60 minutos, que creo que si seguía en el partido algo más me quedaba también. Bueno, Gabriel, gran momento el tuyo, y eso se mira incluso de las selecciones nacionales, como para tenerte, Barros Esqueloto viene en cuenta, es así la racha de los goleadores, ¿eh? Sí, claro, totalmente, siempre, como siempre digo, uno siempre trabaja para seguir estando a la altura y tratar de estar en el momento que nos llamen, así que nada, tranquilo y disfrutando bastante del momento. ¿Y qué es lo que más te preguntó la prensa argentina, Gabriel? No, en realidad he hablado poco, pero lo que más preguntan es cómo me siento, qué va a ser el futuro, así que nada, todavía estamos mentalizados acá y tranquilos y ojalá podamos seguir sumando. Gran momento, Gabriel. Felicitaciones, Gabriel. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias. Gabriel Ábalos. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican, ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Los muchachos de Futbolacho, más de 40 servidores, dice ahora, saludo muy especial, y sigue siendo al del grupo Fede,
Cuomo. Y sí. Sí, los muchachos de Futbolachos, más de 40 servidores. Y un saludo especial para nuestro comandante del grupo Fede Cuomois. Saludo, Hugo Torres, para vos, para la familia. En este saludo muy especial que escuchan siempre fútbol a lo grande. Todos los muchachos, del Futbolacho, más de 40 servidores. Saludo especial para nuestro comandante del grupo Fede Cuomo. Saludo muy especial. Decidí Ministerio y Certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. ¿Cómo te va, Infanto? Compañero de nosotros. ¿Qué tal, Infanto? Acá te voy a pasar con el ratito. Víctor. Para la inmensa audiencia de fútbol a lo grande, Víctor. ¿Cómo andás, Infanto? Víctor. Bien, Arturo, bien, todo tranquilo acá, ansioso por el partido de esta noche, a ver qué pasa, si podemos entrar, no podemos entrar, si los hinchas luqueños qué va a pasar, que todavía no hay resoluciones. No, lo que pidió Luqueño anoche. Compañero de nosotros. Espera, Angelito. Víctor se llama. Víctor, yo sé que se llama Víctor. ¿Vos me escuchás, Infanto? Atentamente, señor, por radio y por teléfono. Te agradezco. Ocurre que ayer pidieron una reconsideración en Luqueño para que las entradas, los que compraron las entradas, puedan acceder al estadio. Hoy tenemos la información, porque después están los socios que canjearon, hablo de los que pagaron, y no hubo caso, Infanto, hasta ahora rebotó. No, y hay una carpita ahí, en Luque está la APF, y frente a la APF estaban los dirigentes luqueños, durmieron ahí, amanecieron, tomaron cocido, mate, esperaron que se abra la APF, ingresaron, está el presidente, hay una comitiva de la dirigencia luqueño que se fue hoy a la APF bien temprano, justamente porque el luqueño entre canje y venta tiene cerca de 700 boletas que ayer entre las 15:30 y las 19 y un poquito más, que se suspendieron, porque hasta el momento de la habilitación luqueño estaba habilitado para vender las entradas, Arturo. De hecho, mucha gente hoy estuvo siguiendo el bloque con Oscar Acosta y la APF le habilitó a luqueño para que venda las entradas, porque por el reglamento, artículo 48 y artículo 50, dice que tiene que el club comunicar y pedir la autorización a la APF, sea cual sea el equipo de primera división. Eso es lo que dice el reglamento de competición, ¿verdad? Entonces, dice la gente de Luqueño, la dirigencia, nosotros cumplimos en tiempo y forma, el lunes se envió la nota, se avisó, el martes se empezó a vender a la tarde, y bueno, ya está la situación, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué van a hacer con la gente con la entrada? ¿No va a ir, no va a poder entrar, Infanto? Y hasta ahora hay un gran descontento, como vos decías, Messi, yo te decía también, el descontento por parte de los hinchas, que judicialmente, Arturo, lo que se va a hacer si se recurre, porque ya hay el antecedente de Cerro que se le rechazó el amparo, que presentó y que pidió, va a dejar un antecedente luqueño, porque la gente, el socio, el hincha de Luqueño, considera como una estafa venderte una entrada para un espectáculo estando habilitado en ese momento, porque por hora por acá el tema, entre las 15:30 y las 19 estaba habilitado Luqueño para vender, y finalmente no tiene validez porque a las 20 saca una resolución del Tribunal de Justicia que está dentro de su potestad de que no se venda, que nadie puede ingresar. ¿Y qué hace la gente? Porque hay mucha gente que ya no está escuchando la radio, no tiene redes sociales, que ni se dio por enterado, a lo mejor que no puede ingresar a la cancha y se va con su boleta, con su entrada comprada legalmente, y va a decirle, yo vengo acá, no quiero entrar porque no, se anunció que se le suspendía a Luqueño. Y como si cuando se habilitó la entrada, Luqueño estaba habilitado, valga la redundancia, para vender las entradas. Una estafa, y hace una demanda porque me estafaron. Y bueno, así las cosas, te contamos con lo que tenemos como información. Infantos no van a poder entrar, es lo que tenemos, salvo que siempre acá nos vamos a resolver. Y te envía muchos saludos a mi padrino Víctor Infanto Velázquez, Carlos Torreani. Y Torreani, que empezó en el show del fútbol, cuando es una transmisora a la noche del domingo, y después un chico que tenía condiciones, o al observarle ya dijiste, este chico va a llegar, este tiene posibilidad, y hoy está brillando en Tidos Pobres, así que un saludo para Carlitos Torreani. ¿Y volviendo nomás, ¿quién dijo este chico va a llegar? Y vos, así como le dijiste a Álvaro Mora, dedicate a otras cosas, no va a llegar, y bueno, así pero nomás. Álvaro Mora le dije bien, que como relator Álvaro Mora no, creo que no me equivoqué, Infanto. Tal cual, hoy está brillando, está en Urbana, voy a ser el quinto sexto relator. Bueno, Infanto, si tenés novedades en Luque, nos avisa, por favor. Estamos muy atentos, pero permíteme, Arturo, antes de cerrar, enviarle un gran saludo al querido Dani Maciel, que siempre también está en sintonía monumental. ¿Cómo no, Claudio? Infanto Velázquez. Saluda a mi padrino Víctor Infanto Velázquez. ¿Cómo te va, Juan Darío Cáceres? Juan Darío. Hola. ¿Qué tal, Hola. Juan Darío? Juan Darío, ¿me escuchás? Hola, ¿cómo estás, Arturo? Bien.
Juan Darío, enviaron una nota diciendo ustedes, bueno, los que arman, bueno, son los barras, y a la Asociación Paraguaya y no la hinchada general en Luqueño. Esa nota no sé si llegó a destiempo o no, pero hoy ningún luqueño puede asistir. Ayer se vendieron las entradas y de momento los que compraron la entrada no pueden asistir al estadio hoy, Juan Darío. Los que compraron la entrada, yo creo que tienen que asistir. No. Nosotros hemos consultado ayer a la APF, los que habían comprado las entradas pueden asistir. ¿Y te dijeron que sí? Así nos dijeron. No puede. Aparte de Nosotros eso tenemos que- no jugando partidos, siempre información. No, el público luqueño no. No, hasta ayer nosotros de tarde tenemos entendido que los que compraron que son 500, 600, creo. Sí, pero hicieron el pedido, aficionados. Juan Darío, hicieron el pedido y tenemos el informe que la APF le dijeron que no. No, la ley está hecha y no puede ser retroactivo. No se puede. Eso que compraron es imposible. Ya cómo le va a devolver la entrada, cómo va a saber más quién vinieron a comprar. Bueno, si es como vos decís, está en la información correcta. Y si es como nosotros decimos, me hago cargo yo lo que estoy conociendo como información. Si se da y vamos a esperar, Juan Darío, ¿sí? Ok, Arturo, no hay problema. Gracias, Así gracias. es. Lo que lamentamos es que se resuelve. la gente, el aficionado del luqueño, el socio que pagó su carné para asistir a los encuentros, no puedan asistir. Eso es lo que es lamentable, castigar a todas las... ¿Por qué no castigaban a las dos barras nomás? Pero ustedes Dejaban ustedes enviaron una nota responsabilizando a las barras del escándalo. Así es, lunes ya. El lunes enviaron una nota, eso estaba diciendo ayer, a la APF, diciendo, acá están los responsables que el hincha común va a tener que ver, porque el objeto, y vos mismo lo dijiste, de la barra fue repudiada por la propia hinchada, la común, la que no va a la barra, al del luqueño lo dijiste. No es la común, Arturo, la platea es de los socios activos y vitalicios. Ellos fueron los que repudiaron la actitud de la barra del luqueño. Sabemos. Juan Darío, estamos en contacto, gracias. Gracias, Arturo. Adiós, gracias. Su infantito habló desde Luque, ¿verdad? No podés, Dios será. Infanto, qué difícil. Yo te voy a hablar desde San Pablo la otra semana. Dani Masí, ¿por qué al infantito? ¿Está agrandado o qué? Dani, al infantito le dice. Porque estoy celoso, celoso, celoso. Este mes afiliate a la Caja Mutual ahorrando desde 140.000 guaraníes y a fin de mes podés ganarte uno de los 2 vales para 2 personas en el Agua Resort Hotel de Encarnación. Llámanos al 218-4000 o visitanos en redes sociales como Caja Mutual. Volvió el plan más increíble del grupo Garden. Mazda BT 50 4x4 full automática o una Nissan Frontier 4x4 automática en 48 cuotas de $299 con una mínima entrega inicial. Seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100, escribiros al 0971-311-611. Plan más increíble del grupo Garden. Ya le contestó la APF al luqueño. Yo no quise decirle a Juan Darío porque le di a entender que a esos 500 le dijo no van a poder. A que diga que está mal Juan Darío es otra cosa. No van a poder entrar. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales hasta 50% en todas las categorías con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Hace tu pedido llamando al 627-7000, escribiendo al 0982-927-610, ingresando a farmaciacatedral.com.py. Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Creo que Cubillas le envía saludos al presidente del ciclo Infanto. Él sigue todavía como Infanto. Sí, Infanto. ¿Cómo se presenta? No, Infanto. Infanto, la chapa Infanto. ¿Vos le conocés Infanto? Sí. Pero no es Infanto. Su nombre es Víctor Villalba. Víctor Velázquez. ¿Yo qué dije? Villalba. Perdón, Víctor Velázquez es su nombre. Lo conozco como Infanto. ¿Cómo reacciona? No. Infanto es mi amigo. Trabajamos juntos cuántos años. Hasta ahora nos seguimos encontrando siempre. Infanto Velázquez. Y a Dani Maciel también lo conozco. ¿También? Sí, se lo cuando era humilde y saludaba y respondía. Ah, ¿cierto? Sí, ahora ya cambió. Bésense, beso, beso. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Habré dicho Carlos Torreani.
Parece que Infanto puso palabras en tu boca que no dijiste. ¿Se entendió, verdad? No habré dicho, Carlos Torreani. Vos me conocés muy bien, Carlos Torreani. Muy bien me conocés. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a conocer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Dice Dani Maciel, es cierto que todo lo que tocaste brilló. A algunos se le apagó el brillo. ¿Se entendió? Dice Dani Maciel. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Por algo soy tu alumno, dice Carlitos Torreani. En Tupí hasta el sábado tendrás descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jan de calidad superior. Visita nuestros showroom más variados sobre la avenida Boyén, esquina Músicos del Chaco, 7:30 18 horas. También podés comprar las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Dani podrá estar en San Pablo la próxima semana, pero yo estoy siempre en la República de Luque. Él por el barrio. Paremos, Dani Maciel, paremos, Infanto. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes sociales o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Por eso todo, dice Carlitos Torreani. Solicita el crédito vehículos usados de Comisipar con hasta 60 meses de plazo y tasa de interés desde el 15%. Para más información, comunicate al 218-4000 o ingresa a comisipar.coop.py. Comisipar, tu mejor opción. Envía saludos, Roque Cubilio. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. 12-8, Víctor Ideala, ¿qué tenés? No, lo que estoy viendo me preocupa que mañana marca tormenta durante el día. Mañana que hay 2 partidos atractivos. Así que veremos en la condición del público principalmente si influye o no. A partir de la madrugada de mañana, durante todo el día, por lo menos las aplicaciones marcan entre 70 y 80% de posibilidad de lluvia. ¿Vos seguís mucho eso? Sí, yo sigo mucho. Principalmente. Que no hubo lluvia, ese partido que anunciaban lluvia. Sí, la semana pasada creo que hubo. A veces falla. Ojalá que este sea el caso porque. Mañana y pasado marca. Sí, exactamente. Mañana tenemos a Emiliano Cerro en el Defensor y Guaraní Libertad en Dos Bocas. Que si el clima está normal, creo que los dos van a tener una buena concurrencia. Era un clásico Cerro Olimpia en cancha de Ciclón Acertano con una piedra a mi colega, dice Carlos Gaona. Carlos Yuri de La Nación. Carlos Yuri. Sí. Yo estaba al lado, yo estaba a su lado, al costado de la cancha. Carlos Gaona. Y sí, ese fue. Creo, Carlos, que él recibió el impacto hacia el sector norte del estadio. Hacia Barrio Obrero, el arco que da hacia la avenida Quinta. Prepárense que porque va a haber tormenta electrónica y nada. Carnes Campo 9, disfruta nuestros cortes ahora en Gran Asunción. Te esperamos sobre Avenida Laguna Grande, esquina Carendí. Escribinos al 0986-609-66. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. Nueva estación insignia Petrobras, tienda Concepto Espacio 1, donde un gusto se vuelve un desayuno, un café se vuelve un call, un sándwich se vuelve una experiencia, un almuerzo se vuelve una reunión, una reu se vuelve un after se vuelve un sunset, el espacio que todos queremos para nuevas experiencias. Espacio 1, Santa Teresa de Petrobras. 18, ¿qué juega hoy? Hoy Olimpia Luqueño limpia en el Defensor del primer partido y más tarde Tacuarí Trinidense. Y él está jugando en reserva. ¿Y por qué no lo suelo ver en preferencia realmente casi todos los partidos que hacemos de primera, pero viene jugando en reserva. Estuvo a préstamo el año pasado en Sol, donde jugó varios partidos de la segunda rueda por sobre todo y ahora regresó, pero hasta aquí no tuvo la oportunidad de volver a jugar en primera. En Universidad La Paz, comenzá a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral, inscripciones abiertas. Juan Martinich, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 51,5, teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870018. Ingresa a universidadlapaz.com.py. Yo no le quiero decir a Juan Darío Cáceres, no viene a decir cosas que no conozco de información. No van a poder, ya presentó la nota. Le dijeron que no. Luqueño ya presentó una nota. Le dijeron no. Me dirán, bueno, es injusto, ¿cómo es posible? Bueno, acá estamos informando respecto a eso. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya. Con tu mejor aliado Husqvarna está en vos de transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y sobre distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Me equivoqué enorme, rechazaron la apelación. ¿Querés para que te envíe? Ahora rechazaron la apelación. ¿De Luqueño de cuál es?
¿Este cuál de quién vio? Ah, del Luque, perdón. Esta es la cosa, el Luque. ¿Quieres que te envíe, niño? Sí. Bueno. Y le voy a enviar. Por eso estoy diciendo que lo del Luque es. Sí, ahí te envié. Resolución, sí, Fanto, así mismo. Rechazaron, Luqueño pidió. Rechazaron. Hacia la avenida Quinta fue, ¿viste que me acuerdo? Que ahí está, el tipo de Yuri, el fotógrafo. ¿Tenés ahí la...? ¿Tenés? Sí, estoy descargando para... Ahí está el rechazo de... el pedido. Largo lo es. Déjame mirar, Víctor. Bueno, ahí tenés, Víctor. Entonces, mientras... Está muy bien, está bien. Que en la fecha 11 de abril la resolución... No hay caso luqueño. Llamarle a Juan Darío Cáceres, Gerardo. En el Fabriquero nos encargamos de experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, el Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero Pediría el Fabriquero, momentos para recordar. Lo que les dije a ustedes es que enviaron una nota, ¿verdad? Sí. Entonces la información que el man es correcta es la que estoy teniendo. Sí. Le dijo Juan Darío Cáceres, enviaron una nota y le dijeron no hay caso. No hacer lugar al recurso de aclaratoria presentado por Luqueño en fecha 11 de abril de 2023, a través del cual solicitan a este tribunal, a través de una resolución aclaratoria, se permite el acceso a 795 socios afiliados al Defensor del Chaco para el partido de la fecha. A los socios, ¿verdad? No hacer lugar, exactamente, 795 Pero socios. Pero no habla de lo que afiliados. compraron las entradas. No, solamente socios, 795. Doctor López Tigarribia, ¿cómo te va? Hola Arturo, buenas tardes, un saludo para vos, a los compañeros ahí en la mesa y toda la audiencia. Bueno, Óscar Estigarribia, apelaron pero rechazó el tribunal el hecho de pedir que los socios que fueron a canjear las entradas puedan ingresar hoy en el estadio de Defensores. No, en realidad lo que nosotros hicimos fue pedir una aclaración al tribunal disciplinario de la APF con relación a la notificación que nos llegó el día de ayer a las 6 de la tarde prácticamente, cuando nosotros ya habíamos puesto en venta las entradas desde las 3 de la tarde, previa autorización de la misma APF, con la aclaración esa. Y bueno, y la apelación, o sea, en realidad el pedido de aclaración no corrió porque ahora el tribunal hizo pública la resolución sobre nuestro pedido, donde nos hace lugar a lo que pedimos, ¿verdad? Evidentemente nosotros quedamos mal ante nuestra gente, nos hacen quedar mal ante nuestra gente en realidad, porque el Club Deportivo Luqueño cumplió absolutamente todos los pasos a seguir para poner a la venta las entradas, tal y cual como lo dice el reglamento de la primera edición de nuestro fútbol, específicamente en los artículos 48 y 50, la APF nos da el ok para vender las entradas y finalmente el tribunal dice que no se puede, que no se va a permitir el público asistir al público luqueño a la cancha, ¿verdad? Entonces nos encontramos ante una situación que evidentemente nos golpea, pero bueno, finalmente es parte de nuestro fútbol y bueno, tenemos que acatar eso, ¿verdad? ¿Y los que compraron la entrada, qué pasa con ellos? Nosotros vamos a sacar un comunicado en breve como para poder comunicar, para poder publicar de alguna manera cuál va a ser el procedimiento de devolución del valor de las entradas adquiridas, y o en todo caso poner la opción para que valga para el próximo partido local, ¿verdad? Vamos a trabajar en eso, pero básicamente esa es la opción que tenemos en la mano. Lastimosamente nosotros hicimos todo lo que teníamos al alcance, pero finalmente el tribunal entiende que a pesar de haber sacado una resolución posterior a la autorización de la misma APF para vender las entradas, esas casi 800 personas no van a poder disfrutar de un encuentro de su club. Bueno, es una lástima, Arturo, pero esa es la realidad. Oscar, ¿cuánta gente que pagó la entrada? Estamos hablando entre canje y entrada aproximadamente 796 personas. Entre canje y entrada, que es lo que pidió. Está perfecto, señor. Gracias, Oscar, muy amable, gracias. Saludos, Arturo. Adiós, gracias. Oscar Estigarribia, asesor jurídico luqueño. Shell baja sus precios de 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super regular y Shell V-Power. La mejor calidad, el mejor precio, precios bajos, calidad Shell. Ya no se demora porque pidió una ampliación. A mí me dijeron que había que hacer otra nota más aclaratoria.
Y ahora estamos esperando la resolución del tema de mañana. De mañana, exactamente. Ahora, estaba pensando como hincha, como socio de Luque, por ejemplo. Sí, claro. Vos pagás la cuota, estás al día, todo. Vas con tu hijo, tu hija. Y de golpe no podés ir a la cancha por culpa de unos inadaptados. Así mismo. Yo como socio, ¿qué digo? No pago más mi cuota. Si cada rato van a hacer lío y voy a yo tener que pagar los platos rotos de otra persona. Mismo. O sea, sabes que dándote la razón ese cerro. Y claro, sí, lo mismo pasa con el totalmente. cerro y así debe pasar con... Entonces vos decís, Sí, ¿para qué le pagar mi imagínate cuota? los que compraron los palcos en la Claro, olla, voy dos a partidos. esperar que la tiene que hinchada no aguantar. haga ningún disturbio, entonces voy en el día y compro la entrada y listo. ¿Para qué voy a estar pagando la mensualidad como socio? O sea, o hay que hacer bien el castigo para las personas que hicieron el disturbio y la otra gente puede ir tranquilamente. Por eso Germán Cafa, el luqueño, le envió una nota y le dice, si van a sancionar, ya entendemos, le dice, como comprendiendo el tribunal que le sanciona la barra, como que es, eso pídelo la nota, luqueño pide que los sancionados sean los de la barra y no el público en general. Está bien. El socio. Pero Sí. los dirigentes de Luque, algo también tienen que hacer con lo de la barra, si ya los conocen. Bueno. Y Cerro tampoco puede hacer nada y Olimpia tampoco. ¿Acaso Olimpia Libertad no vino uno de la hinchada? Y fue Olimpia un desastre. le dijo a... Y las nosotros mismas no- personas siguen entrando. Y es más, la barra que está Entonces suspendida quedan sigue claro- asistiendo a todos los partidos. Entonces Porque queda van claro que siempre. lo que manejan los clubes no son los dirigentes, son los de la barra entonces. Y ellos más siguen, poder. ellos siguen firmes. Entonces, nunca acabar. Y nunca acabar. Nunca. Este, por ejemplo, Lastimosamente es así. te voy a mostrar algo que ocurrió en el 2019. Me está buscando por Germán Capa, yo tengo que demostrarle con Echic prueba. Mira esta. ¿Quiénes son? ¿Sabe quiénes son estos? Los Ninguno- hinchas de Cerro, que no podían entrar. Los de la barra. Ajá. Esto fue de 2019, entonces le dijeron, no van a poder entrar, ahí están todos. Ahí están todos. ¿Y siguen sin entrar esa gente? Eso fue en el 2019, yo no sé hasta ahora. No, yo no puedo saber si sigue o no. Habría que preguntar con la gente de Cerro. Pero estaban marcados los que no podían entrar. ¿Y está bien eso? Ahora hay 3 que no pueden entrar. Que después de la Sí, dieron última a conocer sanción los son nombres. 3 nombres. De ahí a que se cumpla ya es otro tema. Ahí está. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado, desde $13.900 bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Viaja donde quieras con Visión y gana premios directos comprando paquetes o pasajes en todas las agencias y aerolíneas del país. Con las tarjetas de crédito Visión te llevas un regalo directo. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Más digitales, más humanos. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. ¿Cómo te va, doctor Raúl Perono? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Arturo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos te inhibiste en caso de...? Hay una que En vos te el caso de los... Libertad. No me inhibí. Directamente ya no participé en el caso de los incidentes de Cerro en tema de cancha de Libertad. Doctor Raúl Perono, está hecha la aclaración, pero somos reiterativos porque es importante que la audiencia sepa. Ayer fue una cuestión de tiempo, doctor Perono, en el caso de Luqueño, vamos a ir por lo de ayer, que sale la resolución que no pueden asistir los hinchas de Luqueño general y Luqueño comienza a canjear la entrada de no comienza, ya estaba vendiendo la entrada y los socios canjeando. Ahora pide una reconsideración al tribunal, cerca de 700 personas que puedan ir, y el tribunal le dijo no, doctor Perono. Así es, Arturo. Nosotros no podemos hacer esa diferencia. Finalmente tienen una medida cautelar porque el incidente tampoco fue tan grave. Tienen una medida cautelar. Hay que entender eso para tu audiencia y para todos, que estas medidas que tiene Cerro Porteño de 3 partidos a puerta cerrada y esta medida que se le aplicó ayer a Luqueño de 1 partido a puerta cerrada son medidas cautelares, no son sanciones. Es una medida cautelar para que no vuelva a ocurrir este tipo de incidentes violentos. En el interín nosotros tramitamos el expediente. Doctor, Esto no sienta ningún precedente ni significa que esa es la sanción definitiva que se les va a dar. Es una medida cautelar. ¿qué culpa tiene el hincha común de los desmanes de las barras?
Y no hay una culpa directa del hincha común. Lo que pasa, Arturo, es que nosotros cuando sancionamos con prohibiciones que tienen relación con hinchadas, nosotros no tenemos en realidad un poder, un imperium, como se dice en latín, por sobre las personas. Nosotros lo que podemos hacer es prohibir a personas que entren a los estadios en los eventos que organiza la APF, porque al final la APF es también corresponsable de la seguridad de las personas y es la organizadora del evento, y al final se reserva también el derecho de admisión a sus eventos. Pero aquí no hay una culpa de la hinchada común, lo que pasa que es una sanción al club. Si el club finalmente no tiene la capacidad de controlar a sus aficionados en la violencia, o la policía está rebasada, o los sistemas de seguridad no funcionan, en algún momento va a ocurrir algo mucho más grave de lo que hasta ahora estamos viendo, y esto tiene que detenerse, tiene que verse la manera de arreglar esto para que la gente se vaya tranquila a los estadios. La gente se va igual y se sienta en preferencia y ve los despelotes de costado, bueno, pero esos despelotes de costado pueden terminar ocurriendo en la calle. Ahora hay unos cuantos chicos que dispararon, parece que le acertaron, no sé si mataron a un caballo, había también un balazo en el capó de un auto en ese evento. 3 chicos fueron detenidos armados con armas de fuego. Hubo despelotes antes, durante y al terminar el partido. No es poca cosa. Yo sé lo que se sufre no poder ir a la cancha, pero en algún momento esto tiene que parar. Y yo lo que veo, Arturo, y te cuento esto como, no sé, como una experiencia personal, porque no es del caso mismo. Cada vez que los clubes grandes, que tienen poder de hinchada y poder de afición, reciben este tipo de sanciones, toda la gente de bien, y yo reconozco, toda la gente de bien, vitalicios, que tienen palcos, butacas, qué sé yo, se quejan, meten amparos, dicen que no hay justicia, y al final, todo termina en que el que mata el deporte paraguayo del fútbol son los tribunales de justicia deportivo. Ya se olvidaron de que se dispararon abajo, que se acuchillaron. No hay aquí ninguna organización de la gente de bien, de las hinchadas de los clubes grandes, que estén pregonando para que su propia directiva vea la manera de no meterlos más a estos indeseables en las canchas. No, el único interés que tienen es irse a la cancha, a cualquier costo, con un amparo, con lo que sea. No hay movimientos aquí, yo no veo que haya una asociación de socios vitalicios que propugne en contra de la violencia de los estadios, que le pida a su directivo que no regale entradas, que pida no hay eso. Entonces, en algún momento va a ocurrir algo y van a empezar a buscar al padre de la criatura. ¿Quién es el responsable, por ejemplo, de que aquel niñito se haya quedado sin un ojo a causa de una bengala? ¿Quién es el responsable de que aquel señor recibió un balazo en la cabeza, una bala perdida de cualquiera que disparó? En algún momento va a pasar eso. Y por ahí, si tenemos suerte, se acuerdan de nosotros, y si no, no. Pero nosotros como tribunal ya no podemos negociar con esto, Arturo. Yo entiendo los amparos, entiendo la gente, todo, pero sancionamos barras organizadas, igual se arma un despelote, ¿verdad? En plena sanción hay hinchadas que entran con su bandera, con el nombre de su hinchada organizada, desacatando resoluciones del tribunal. Claro, lo que decís, doctor, es que con la anuencia de los clubes, hacen lo que hacen, es decir, no anuencia, se genera como consecuencia de que no hay mano dura dentro de los propios clubes de grandes convocatorias. Y sí, Arturo, ¿verdad? Yo no estoy repartiendo culpas, lo que digo nomás que esto se está poniendo inmanejable, y finalmente estas medidas cautelares, imagínate lo que puede pasar. Acá hay un despelote, entonces el tribunal, tranquilo, vamos a resolver normal. En el siguiente partido hay un accidente y un chico se daña gravemente, por ejemplo. Toda esta gente de bien, toda esta afición deportiva sana de los clubes han nacido. El tribunal es el responsable, ni siquiera le atajó, ni siquiera clausuró la cancha. Así vamos a terminar. Y nosotros como tribunal no vamos a negociar eso, vamos a tener que comernos
¿verdad? La crítica, los insultos que ya nos estamos comiendo gratuitamente, ¿verdad? Pero no vamos a negociar porque esto puede ser muy grave, Arturo. Y yo no sé cómo se puede manejar. Realmente sí. Ocurre que cuando se dicen las cosas, ¿tenés tiempo para seguir charlando, doctor? Tengo. Bueno, te voy a hacer escuchar, no sé si vos escuchaste, y no es que nosotros estemos hablando de una polémica, porque las cosas dichas públicamente tiene esa connotación pública. Cuando Ariel Martínez y Víctor Villalba y los colegas terminan el partido de... Ante Barcelona, Copa Libertadores. Barcelona, escucha esto. Cerro trabajamos muy institucionalmente. En el periodo anterior con Raúl, yo era el secretario, firmaba las notas y salía a hablar. Siempre el equipo jurídico fue el que hizo las notas y hoy el equipo jurídico estuvo trabajando de nuevo. No me toca más a mí firmar porque ya no soy secretario, pero siempre estamos todos y quiero decir, y varias veces tuvimos sanciones por hablar, por decir cosas, pero quiero dejar en claro, los 5 miembros del tribunal que firmaron esa resolución, yo no sé si alguna vez pasaron por lo menos enfrente a una facultad de derecho. Es una vergüenza lo que hicieron. Hoy tuvimos muchísima gente del extranjero con nosotros y Cerro es por lejos el fenómeno social más importante que tiene este país. Es por lejos lo más lindo que tiene el fútbol paraguayo. Los partidos en la olla son el único producto de exportación que tiene el fútbol paraguayo. Y esas 5 personas que no tienen ni un conocimiento de derecho buscan matar esta fiesta que hoy se vivió de nuevo. Es vergonzoso, es lamentable que hayan intentado fundar siquiera en que una medida cautelar prohíba a millones de cerristas que no tienen nada que ver de poder asistir a la cancha. Y con esto me voy a despedir de ustedes porque ya viene la conferencia. Siempre yo me preocupo por los muchachos que están ahí en seguridad y no ven el partido, están de espalda a la cancha, no ven fútbol y me preocupa porque sé que les gustan. Desde hoy yo tengo 5 candidatos para ocupar esos puestos de espaldas al fútbol, porque evidentemente odian el fútbol. Esos 5 son los miembros del Tribunal Deportivo que odian el fútbol y quieren matar la fiesta que hace el público de Cerro. El doctor Ariel Martínez, vicepresidente de Cerro Porteño. Doctor Roprano, te escuchamos. Conozco todos los audios y conozco todo lo que se dijo de nosotros con este tema, pero en todos estos audios la crítica es al tribunal. A la violencia, ninguna. Nadie está preocupado de la violencia. Aquí el tema es entrar a la cancha, tiene que hacer un discurso. Yo entiendo bien lo que dice Ariel y está bien, ¿verdad? Yo me como eso, como se dice vulgarmente. Me aguanto, ¿verdad? Pero él tiene un discurso también de dirigente deportivo. Él tiene detrás, ¿verdad? Y el presidente Zapata también tiene detrás todo un público que quiere entrar a las canchas y es razonable. Pero ¿cómo vamos a parar esto? ¿Hay algún tipo de sanción que pueda impedir este tipo de exabruptos, de vandalismo? Y no veo cómo. Doctor, ¿y qué va a hacer? No hace falta que me pasen más los audios porque conozco todo. Está bien, y yo entiendo eso, entiendo. No, pero yo no lo hago provocando. Digo la posición, aunque ya haya escuchado para la posición de Cerro. Ariel Martínez no es uno más. Y entendemos, nosotros como tribunal entendemos bien esa posición. ¿Y qué van a hacer, doctor? ¿Qué van a hacer? Nosotros somos un tribunal básicamente punitivo. Manejamos un esquema de un código que tiene muchísimas, no digo aristas, sino esencia de derecho penal. Nosotros sancionamos. Nosotros no somos policía, no podemos estar frente a los estadios controlando cédulas. Dictamos este tipo de medidas porque vemos que esto, lo único que está ocurriendo es que está creciendo. Esta violencia está creciendo. ¿Con qué no es responsabilidad de la gente bien, pero ¿de qué manera se hace entonces? ¿Pero qué va a hacer, doctor? Pero o es la dirigencia, son los presidentes, son los clubes. No sé. Y bueno, pero tienen que sentar una posición, o vos tenés que hacer sentar una posición con los miembros del tribunal. Vamos al caso Cerro. Te pregunto a vos, ¿no fue exagerada la sanción de sancionar por las barras, por estos inadaptados? No es una sanción. ¿Y 3 partidos no pueden estar? Es una medida cautelar. No, hasta ahora no estuvieron en un único partido.
Bueno, hasta ahora bueno, no vamos a usar estudió, la medida no es cautelar. una sanción. Perana, doctor. La medida cautelar Está bien, es- técnicamente se llama medida cautelar. Yo... Así es. Bueno, pero técnicamente, en el concepto técnico, en la otra cara, si vos querés buscar el de la enfrente, vas a decir, bueno, pero finalmente si no voy, es porque están sancionando, para que no vaya. Un jugador de fútbol no juega porque recibe una sanción. Dice, ¿cuánto fue sancionado Germán Capa? 3 partidos y no juega. Acá hubo sanción. No, hubo una medida cautelar. Técnicamente que hasta ahora sí. se cumplió en un único partido, hasta ahora. Sí, quiere decir que Y mañana... esa medida cautelar es mañana lo que necesita. quiere decir que A ver. mañana, porque apeló Cerro a otro organismo, una apelación que hizo, se le concedió la apelación, mañana el público de Cerro va a ir a la cancha, doctor, no la barra. En la medida que el tribunal de apelación se lo dé o en la medida en que nosotros dictemos una resolución Y ustedes, no, entre hoy y doctor, mañana pero y no van a- establezcamos una sanción definitiva. Pero ahora se reúnen ustedes y el organismo... Tribunal de Apelación. Tribunal de Apelación, y van a resolver, ahora se está esperando que resuelvan. Y se está esperando que resuelva y se va a resolver. Y bueno, pero esa resolución, no vas a decir yo no puedo preopinar, es que la barra suspendida de Cerro no va a ir, la barra no va a entrar, pero el público en general del Cerro sí podrá ir mañana. Una sanción definitiva va a salir. Ya que no tiene que no tiene por qué ser ni 2 ni 3. Esos 3 partidos es una medida cautelar que nos da el tiempo a nosotros a decidir qué hacemos con estos incidentes y como medida cautelar para que mientras tanto estemos resolviendo no vuelva a ocurrir. Bueno, pero vos te inhibiste en este caso, dijiste. Sí, pero es el tribunal al final. Me estás preguntando por el tribunal. Yo me inhibí, pero te cuento cómo funciona. No es porque yo estoy opinando. Te estoy contando directamente cómo funciona el esquema, el sistema jurídico de lo que es una medida cautelar y lo que es una sanción definitiva. ¿Y qué va a pasar ahora, doctor? ¿Puede decirnos Vamos ya? a resolver eso seguramente entre hoy y mañana estamos para resolver eso. Hoy tiene que Nosotros como resolver. tribunal. Doctor Raúl Prono. No, yo no, digo el tribunal va a tener que resolver. Bueno, pero ocurre que están los intereses propios de un espectáculo. Y ocurre que ya tienen los precios establecidos Ameliano. Y el partido mañana a las 6 de la tarde. Lo ideal, si es que se habilita para el público del Cerro, no las barras, hablo del hincha común, lo resuelvan ahora, en las próximas horas. Y es lo que se está, entiendo yo, pretendiendo hacer. ¿Y vos qué pensás, doctor, desde afuera? Pienso que hoy saldría esa resolución. ¿Y vos estás de Porque acuerdo aunque con yo que...? no participo ni de las decisiones, tengo conocimiento de los trabajos que se están haciendo, Bueno. aunque yo no participe de la decisión. Sacale el doctor Raúl Prono, hizo... Prono, pero en otro ámbito. ¿Vos considerás que lo ideal sería lo más justo? No sé si la palabra es justo que no se sancione toda la hinchada de Cerro, si a la barra. No sé, esa opinión sí no te puedo dar. Por cuidado a tu cargo. Por cuidado al cargo, tengo prohibido meterme en las decisiones Bueno. sobre todo. Yo te cuento en general lo que ocurre. Estamos ¿verdad? tomando un café. Ya- Estamos tomando un café acá donde sea nos encontramos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Y yo te pregunto, ¿qué me respondes? Y no hay micrófono, te no hay puedo teléfono, responder. no hay nada. Tengo este cargo y yo te cuento cómo funciona este esquema jurídico. Lo ideal sería que se resuelva en el día de hoy en lo posible y que termine este llanto y luto de una vez, pero no sé, yo pienso que se estaría resolviendo hoy. Un segundo, doctor Raúl Prono. Volvimos a la pandemia, gracias al Tribunal de Justicia de la APF. Gracias a ellos, ¿verdad? Este ambiente raro es gracias a unos cuantos que alguna vez fueron dirigentes, digo yo, y que tienen que venir acá para sentir lo que es matar el fútbol, ¿verdad? Y volver a la época de la... Hoy fue pandemia, gracias a ellos estamos jugando en pandemia. ¿Qué sentiste personalmente cuando No, leíste esa resolución? y yo me decepciono porque el pueblo se decepciona a ellos, ¿verdad? Entonces esta clase de gente necesita también, el país tiene que ir cambiando, esta clase de gente tiene que ir cambiándose, porque esto no es tan acorde a hoy, a lo que es el país. ¿Qué pasa? El país está podrido, los políticos que no sirven para nada, que no construyen, y bueno, estos tipos tampoco construyen. Tampoco construye. Me vas a decir, doctor Prono, ya escuché, ya tenés la grabación de esta, doctor. Tengo todo. Y me hubiera dicho, entonces, ¿para qué ponemos? Va a decir, ya sé. Pero Vos te dije, conozco todos los... Te comenté recién, conozco Sí, todos tenés los audios razón, de pero todo lo que uno ya se dijo. periodista pone y dice, este es el Rubín lo que quiere polémica, el quilombo, no se trata. Te hace escuchar yo esto, sé. te hace escuchar esto, perdón,
No, ya. No, otra por cosa favor. es. No me hagan escuchar esperar, nada. Hablemos nosotros y cortemos después. Bueno, un hincha, pero a favor de de lo que. Bueno, después de escuchar, porque dice muerto, ¿cómo dice muerto el. El perro se acaba la rabia? Acaba de tener. Eso es lo que dice. Bueno, doctor. Pero no, disculpame, ya escuchaste todo. No, al contrario. Al contrario, Arturo, a mí me das también la oportunidad de explicar cómo es que es lo que le preocupa a este tribunal. Y conozco, mira, te cuento, conozco todos los audios, en ninguno hubo un compromiso de nadie de ocuparse para erradicar esta violencia. Ninguno. ¿Qué pensás vos como presidente del tribunal? Pero algo tiene que hacer. Algo van a tener que hacer, porque o se reúnen con los presidentes de clubes, o hacen una convocatoria, un congreso entre comillas, que conozca toda la visión deportiva a sus representantes y que hable, que se transmita, que se haga como una convención, ¿cómo se llama eso, doctor? Y que cada uno hable, o si no, todo va a ir de mal en peor, doctor. Y sí, es que ya está de mal en peor, Arturo, pero al final siempre está ahí, el tribunal mata al fútbol, el tribunal no entiende nada, ¿verdad? Resulta que el tribunal mató el fútbol. Y acá se olvidaron de los balazos, se olvidan de los cuchillazos de la gente, se olvidan de los pies, se olvidan de todo. Acá el tribunal es el que mata el fútbol. ¿Te parece, Arturo? Bueno, pues esa es tu respuesta a lo que dijeron. Acá es tu descargo, este es tu descargo. En general. No, está bien. General. Pero esto están diciendo, los dirigentes como que tratan de responsabilizar al tribunal, lo dijo Zapac, lo dijo Martínez, Ariel, y esta es tu respuesta, como si, echar nomás la culpa al tribunal, como si fuera que el tribunal fuera culpable de los demás, es lo que estás diciendo. Eso es lo que te digo. Y hay otras razones. ¿Y cuáles son las otras razones, doctor? ¿El temor de la dirigencia en la propia barra? No sé, eso, la falta de voluntad para activar mecanismos por parte de los clubes para evitar este tipo de cosas. Y bueno, está viendo todo, doctor, le van a tu gente decirle si van a resolver ya el tema de Cerro. ¿A qué hora van a anunciar, doctor? No sé, pero entiendo yo que están para resolver esto el día de hoy. Gracias, doctor Raprono, muy amable, gracias. Un gusto, gracias a tú. Adiós. Este no quizás escuchar, Ferdi, un oyente nuestro, Ferdi. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Como siempre, atento a tu programa. Estoy escuchando la palabra del doctor Raúl Prono. Me parecen muy atinadas, muy sensatas. Y como siempre. Y hay una frase, por más trillada que esté, no es menos cierta. Muerto el perro, se acabó la rabia. No hay de otra. Con esta gente no se puede negociar. Creo. Un abrazo y que sigan los éxitos. Chao, Verde, el tema de la barra. ¿Cómo parar la barra? No se puede negociar, ¿cierto? No va a negociar. ¿Vos sabés lo que te hicieron a vos? Sí. Hola, Cristian. Todo esto real, infanto, ¿no se acuerda de Fernandito, de nosotros? Hola, Gracias, Cristian. Gracias. Cristian, no nacerá a Cristian. ¿Vos sabés que me estás... ¿Qué? Tiras. ¿Cómo están los... Tranquilo, Cristian. Y Fernandito, Cristian. Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplí tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Cristian Nielsen ahí compartiendo. Cristian Nielsen me parte. ¿No? El aprecio que no tenemos. Pero así no. Acá estoy con Fernandito. Tiras. Juga y gana en Slot del Cel Online, casino online con presencia física, más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganas 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y gana en Slot del Sol Online. Bueno, ¿qué hacemos? Chao, Cristian. ¿Qué hacemos? Y esperamos la resolución. ¿Para no vos? queda otra. No, y se le va a levantar por todo lo que se generó. Se levanta. Sí. Por eso la sanción al Luqueño de un partido. Y dijo cautelar, decía cada rato. Y sí, porque puede variar. A mí no me preocupa, finalmente no me preocupa lo de que va a pasar hoy y mañana, Arturo. ¿Qué te preocupa? El fin de semana que viene. No el va otro a fin de poder. semana. El otro fin de semana. Porque si siguen haciendo lío la barra y vamos a ir siempre lo mismo. Y siempre va a ser lo mismo. Te hago una pregunta. Vos que jugaste en la Argentina en varios equipos, en varios lugares, que tenés historia en esto. Sí. Yo no digo mal de muchos consuelos de tontos, no va por ahí. O se toma medida ejemplar, o qué va a pasar. El temor es enorme.
Este fin de semana, hablando un poco del fútbol, vos dijiste del tema de Argentina. Boca suspendió a los dos capos máximos después volvieron. de la 12 6 años. Y después volvieron. No es que lo suspendieron una semana. Y no volvieron. 6 años. Cumplieron y volvieron su sanción y el domingo volvieron a la cancha. Y bueno. ¿Y cuántos desmanes hizo Boca en esos 6 años? Estoy de acuerdo, pero nosotros mismos tememos no se por escuchó nosotros. nada. Mirá, Germán, nosotros Entonces, mismos. hay que hacer algo, Arturo, drástico. Pero los clubes son los que tienen que tomar. Claro, me refiero a los clubes. Y decir los clubes, señores, pero no Por van supuesto. a poder vivir porque vos estás entendiendo. Sí, no se puede. Líricamente puede ser lírico. Pero si como Boca Boca lo lo hizo. hizo. Clubes, lo ideal. fiscalía, policía, es un todo, porque los clubes Claro. solo después... Y hay que caerle a la policía también, Los que haga bien presidentes su tienen que estar trabajo. pidiendo medidas de seguridad, porque si no le dejaron de entrar a X... No pudieron revisar las cámaras, al club Los decían, Arbolitos ¿ahora? y los barras del club Los Arbolitos te van en la noche, te tiran bomba, te amenazan, le buscan a tu hija y te dicen, sabemos que tu hija entra en tal escuela, en tal colegio y compañía. Entonces, ¿sabe quién le pasó eso? Tira con necesita a la policía, a la fiscalía, pero sin dar eso nombre no equipo. solamente pasa acá, en la Argentina. Sí, en todo lado pasó. pero, Vos ves las canchas de Argentina, no todas, pero la mayoría están sin alambrado. Sí. Sabiendo lo salvajes que son esas barras. Bueno, ¿Y cómo lograron eso? O sea, buscaron la manera. Los hooligans fueron terriblemente. Sí, pero lo que ayer, ¿qué hicieron en cancha? ¿La pintata quiénes hicieron en cancha Independiente? Eso es algo político en No, contra. pintaron los Sí, barras. sí, Ahí sí. no salió ningún dirigente a pintar. No, Están son pintando barras Sí. y están jugando partidos. Sí, amenaza y todo. Y bueno, Sí. ese es así. Está bien. Los En Argentina, barras. por ejemplo, una medida fue cortarlo a los visitantes. Ellos no tienen hinchada de visitantes Claro, en capital, mucho salvo tiempo. el interior que le llaman Claro, pero neutral, te algo así. voy a poner Hay un que buscar ejemplo. manera. Te voy a poner Olimpia Cerro. Los carteles bastardos le decían a Raúl Zapote, ¿se acuerdan? Sí. Sí, hay que hacer lo que quieran. Y Los los barras hacen hacen lo que quieran. ponen ahí Bueno, y entonces después no lo sacan. quejemos más. Pero no lo bueno, quejemos y más, así va a y que ser. siga pasando En así. Olimpia están Yo todo el socio del tiempo, club, en no pago Cerro más están mi todo el cuota, tiempo porque- dentro del porque club. la barra va a Claro, salir. porque Entonces- ahí ya depende, ahí es donde entra también en razón el doctor Prondo cuando dice presentan una apelación, un recurso de amparo, pero no crean una asociación para sacar a los barras de allí. Porque ¿qué pasa? Vamos a ser sinceros aquí, sin dar nombre de clubes, pero los presidentes necesitan de los barras. Por los votos, claro. Por los votos. Sí. Y mañana yo saco un balance y yo necesito de 200 socios Que que, me apoyen. levanten la mano Claro. y digan aprobado este balance, aprobado esto, aprobado aquello. Entonces necesitan de los barras. Entonces, que el tribunal Y o la pasa en gente que esté a Argentina, pasa en cargo Brasil, diga, pasa en Paraguay. bueno, listo, ustedes siguen Necesitan de negociando ellos. o haciendo cosas con las barras, listo, no vengan más con una apelación Son porque un no mal- se le va a aprobar son nada. un mal necesario para ellos. Si nosotros decimos que 3 partidos van a estar afuera, 3 partidos Por más van a que estar después de afuera, Boca para afuera te digan, no, yo no tengo relación, yo no le compré la entrada. Ah, pero ya sabemos eso lo sabemos. No, terrible. Sería lo Y yo ideal lo lo que vi- y plantean. yo lo acá, vi de pero- cerca. Claro, es lo ideal. Y yo lo vi de cerca cuando venían las barras y te apretaban y te pedían plata. Claro. En el día a día. Y no sé si jurar es bueno o malo, pero yo jamás le di un peso a la barra. Y no solamente acá, en Argentina. No, también. En Newell, Y en sale Newell, sale con tu bandera, tu en nombre. Newell, no, en Newell nosotros veníamos de pretemporada, una anécdota, de Chile, veníamos de jugar la Noche Blanca con Colo Colo, llegamos a Ezeiza, los capos de la barra, queremos plata para las banderas, qué sé yo, nosotros nos miramos, está loco esto. Y saltó nuestro capitán, el flaco Schiavi, y el flaco le dijo, escuchame una cosa, ¿vos cómo te llamás? Fulano de tal, vos fulano de tal, listo. Yo no le voy a dar un peso a ninguno de ustedes. Jugué en Boca, jugué en Gremio, jugué y nunca le di un peso. Y mis compañeros, nadie le va a dar. Y que yo no me entere que le dé porque le corto los dedos. Así dijo él. ¿Y sabe qué pasó, Arturo? Desde ahí, Nunca más. nadie nos molestó. Y los tipos viajaban, tenían mandante. ¿De dónde sacaban la plata? No sé. Pero entonces... Pero hay que tener, Hay que tener. Hay que tener. Hay que tener. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. 12:43. Penalty, te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Por cuarta vez explotó la doble chance. Esta vez el cartón ganador de 150 millones de guaraníes es el número 555-212. El próximo puede ser vos, Pericinete, Sheporemoy. Llegaron a Bristol las super ofertas de las ropas y seca ropas, los mejores precios del país, en todas las marcas y modelos, sin entrega inicial. Lavarropas Win 6,5 kilogramos, ahora solo 18 cuotas de 164.000 guaraníes. Escribinos al 0991-670-000, ingresa a bristol.com.py. El partido ayer fue como decir niño. Muy buen partido, pero siguen complicados. Ambos les cuesta ganar. Mirando lo positivo para los dos que tenían pocos goles, ahora llegaron a anotar 2 y 2. 2 del lado de Nacional, 2 del lado de Guaireña, pero ambos continúan dentro de la sequía de no ganar.
y más en el caso de Guaireña, que solo tiene hasta aquí un triunfo y tiene 3 victorias Guaireña. Al final se terminaron neutralizando, teniendo en cuenta la condición de visitante, creo que le quedó mejor el puntito a la gente de Guaireña. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros, Lácteos COP, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Con cubiertas Kumotire andás sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontralas en Chacomer y los distribuidores del país. Maneja tranquilo con cubiertas Kumotire. 1244. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a vimayflores.com, regalamos Vimay-Flores. Si podemos llamar a Lisi, por favor, de Farmacia Catedral. ¿Sabías que 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Aprende nuestra próxima feria de televisada invernada. Hoy a las 18:30 horas por Copa TV. El Corral, seriedad de ganadería hace más de 30 años. La mejor opción para instalar su industria depósito fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000 Paraguay Inmobiliaria S.A. Segura sin inversión. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más y en movimiento hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982 104-287. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. 1245. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-12, escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Alicia Colping. Chala desde Farmacia Catedral. ¿Cómo te va, Alicia? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Hoy otra vez, otra edición anunciando nuestros descuentos reales en Farmacias Catedral. Como cada miércoles ya tienen que tener presente que llega miércoles y corresponde a los días de oferta que tiene Catedral, con hasta 50% de descuento con todos los medios de pago que estamos teniendo. Como ya les dije, cada miércoles tenemos descuentos en todas las categorías, desde 18, 20, 30, 40, 50% de descuento. Tenemos súper especial, por ejemplo, en el sector de cremas, tenemos en el sector de especial para los papicos, los pañales, como es el caso. Les digo como 3 productos para que puedan dimensionar la magnitud de nuestros descuentos reales. Tenemos, por ejemplo, el pañal de Grisé con 50% de descuento, el de 60 unidades del tamaño G. 171.800 te sale comprando un día normal, pero solamente hoy, en día de descuentos reales, te queda en 85.950 guaraníes. Tenemos esos productos, tenemos también la categoría de cuidado personal, como es el caso de un desodorante DAP-MEM. Tenemos con 50% también. Un día normal te sale 35.800, pero comprando hoy con descuentos reales tan solo a 17.900 guaraníes. Y así una variedad de descuentos que en todas las categorías, que realmente, si les vuelvo a mencionar, no voy a terminar de hablar. Y nada más que nuevamente invitarles a toda la gente que puedan aprovechar nuestros descuentos reales en Farmacias Catedral. Y en el caso de que no puedan asistir a algunas de las sucursales, tenemos también el servicio del delivery 627-7000 o WhatsApp 0982-927-610. Los descuentos no varían en esos canales de venta y también están disponibles en nuestra página web farmaciacatedral.com.py. Bueno, Lisi, hay que aprovechar, como lo está diciendo vos, Farmacia Catedral, hay que aprovechar todo el día con los grandes descuentos y la gente sabe. Gracias, Lisi, muy amable. Muchísimas gracias a vos, Arturo. Saludos para todos. Gracias, muy amable. Lisi, allá en la Farmacia Catedral. ¿Esto qué es, Germán? ¿A quién le baja? Garnero al arbitraje paraguayo. ¿En dónde declaró? En Versus. ¿A el colega? Sí. ¿Qué dice? Que en 32 partidos hubo entre martes, miércoles y jueves, entre Libertadores y Sudamericana. No dirigió ninguna terna paraguaya. El malo no soy yo, dijo. No, pues es una cuestión política que hay que hacerle saber a Daniel Garnero. Porque lo expulsaron injustamente. Claro, cuestión de... no, esa ya es otra cosa.
Blinda tu vehículo contra el camino. Ven a Arimark y arma tu combo con el polarizado Santec Cerámico, Kit PPF Smart y Santec Reaction y Exol Shield. Además, con tus tarjetas Itaú tenés hasta un 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Arimark, lo que la fábrica no te dio. Claro, eso lo dijo, saludo a la gente de Verso, lo dijo terminado el partido. Terminado el partido, dijo Daniel Ganero. Carga Supra 95 aditivadas de Ecopetrol más octanos mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan de tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol, vamos. ¿Qué tal, Francisco López? Hola Arturo, ¿cómo te va? Saludos para todos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1 de la salud de cada día. Saludo a la gente de Versus. Pufa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, a mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad de éticos. Un tema que yo el domingo planteé y la verdad confieso que yo lo dije en broma y al final se terminó cumpliendo. Juan López está en el bar de Guaraní Libertad. ¿Y qué es lo que te preocupa vos? Y porque Juan López, yo dije eso en broma, no se descuiden que Juan López va a aparecer en el partido más importante de la fecha. Comió un penal. Y Juan López aparece en el partido más importante de la fecha. El domingo a la noche le puso un nuevo apodo. Un nuevo apodo. ¿Cuál es? No, y el gol que Pinky le dice. Saturno. Porque parece que estaba en Saturno, en otro planeta, cuando se comió un penal. Y lo peor a esto es que sale el informe arbitral y dice que le da la razón a Juan López. Por el gol anulado a Cerro. El gol, el que roba a Robert Piri, el que barre a Robert Piri y dio falta. Que le cobra falta. 5 segundos después con delay cobró el penal. Sí. La falta. O sea, la falta en este caso. Porque ya se hizo todo el gol, ya estaba festejando Carrizo y él allí cobró falta. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Empeña seguro, empeña en la plata, ingresa a laplata.com.py. Se espera la resolución de tribunal. Sí. Y la apelación. A la tarde en principio, sí. Ya tiene todas las entradas, Emiliano. 70, 40 y 25. Ya tiene todo. Sí. A las 6 de la tarde de mañana. 70, 40 y 25. Sí, señora. Ayer hablamos con Electro Megarejo en la noche, nos decía otra vez, nos ratificaba el tema. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten un servicio de corte de barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y mucho más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. 1251. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Ahora, digamos una cosa, Libertad mejor equipo del campeonato. Sí. No vamos a discutir. Sin duda. Pero a Garnero no le gusta nada. No, desde que empieza los Arbitraje, partidos. cuando hace un gesto, cuando comienza ya hace un gesto. Al comenzar, a los 2 minutos ya hay gesto de- un minuto de partido ya. Ya Ya hay protesta gesto al de- cuarto, Tranquilo. Cantabres expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33, que dirección Charles de Gaulle 2034, Dr. Víctor Idoyaga, Asunción, Cantabria, ICA. 1252. Azoti Fútbol Álamos, Borgesis Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. ¿Quién vio partido de Paraguay? ¿Vos no viste Paraguay? ¿Sub-17? Sí. Y no jugó Morado entrada no. Ingresó en el segundo Ingresó tiempo. al segundo ¿A los cuántos? 67 minutos. A los, sí. 67. Y se perdió. Se perdió feo. ¿Por qué se perdió? Sin feo? idea. El peor partido de Paraguay, la sub-17 hasta aquí, para mí. ¿Por qué, Pío? Y había arrancado bien, porque había arrancado sí, ganando. Y no En se acomodó Quito. nunca. Y- El tema de la equipo altura. en la altura no se acomodó nunca. Corrió todo el partido detrás de la pelota. Ya en un feo primer tiempo, sin idea, sin tenencia. El árbitro. No para buscar razones ni excusas. Hay que ver si tuvo implicancia a la altura. Yo creo que sí, y otro tema, el tema del desgaste físico, porque Paraguay en la primera fecha tuvo libre y después todas las selecciones con el correr del campeonato tuvieron libre. Paraguay viene seguido jugando partidos y ahora subió a la altura.
O sea, dos factores. Pero un detalle, contra Argentina se jugó con equipo suplente. Sí, O sí. sea, allí se le dio descanso a los Se le dio titulares. descanso, pero me parece que hizo... La esperanza son los dos últimos partidos, para decir las Venezuela cosas y con realidad. Chile. Y aparte Venezuela y Chile ganamos dos y clasificamos Una al vez que Mundial. entró Ecuador y el plus de Quito, uno decía, Sí, Atahualpa. ese Quito ahí, Es probable que perdamos ante Argentina, ante Brasil, pero las dos últimas. también esto. Pero yo no estoy de acuerdo con Víctor cuando él cree que el fútbol es fácil. Así nomás le va a ganar. Venezuela vino y no liquidó el mundial. No, y esa es la esperanza. Es la esperanza. Es la esperanza. Ayer Venezuela te puede ganar. Ayer Venezuela vendió carísima. Venezuela vendió carísima la derrota. Y bueno, ayer frente a entonces Brasil. puede ser más equipo que Jugó Paraguay. Muy buen partido. Empatamos con Venezuela. Nosotros le ganamos a Venezuela. Tenemos que en la fase aferrarnos a esa primera. esperanza. Yo- De ahí a que se cumpla ya. Cuando se clasificó Alex Diagonal y se cambiaba la sede a Quito, ¿se acuerdan que dije? Va a jugar contra Ecuador Sí, y la altura. sí. Y todos van a jugar contra Ecuador y la altura. Bien, A ver, pero, pero hay un, quizá también en un uno pega más que otro. pequeño detalle. El árbitro ayer, flojísimo. El árbitro uruguayo. Le perjudicó a Paraguay, ¿no? El penal para el tercero fue medio. Le cobró dos penales inexistentes. El tercer penal El tercero de Ecuador fue por medio. suerte que es uno un penal logró tapar. cobrable, Cobrable. te digo. El tercero. Yo solo vi el terminó resumen, cobrando. admito, Es pero. un penal cobrable. ¿Fue o no fue? ¿Cómo fue? A ver, remate de media distancia, que para mí tiene que ver mucho la altura. Sí. El arquero Da rebote. da un rebote Flojo. que yo creo que en el llano no da ese rebote. Va hacia el costado largo. Él corre hacia una zona que para mí no tiene que correr. Y se juega con los pies. ¿Delantero qué hace? Llega, se tira. Simula, Aprovechó la se situación, tira sí. o lo toca, no se ve. El árbitro cobra. Pero es un penal cobrable. Y como no hay Con VAR, VAR, no, con VAR. Con VAR revisaba Exacto. y... Pero es un penal cobrable. O sea, Y a la hora de ver la repetición en la ahí duda. yo creo que fue influyente la, y el primer la geografía, el primer- tema de la altura. Y el primer penal también no cobró. Sí. Tampoco. O sea, tampoco cobró. estuvo Pedro, bien cobrado. No fue claro. No. Exacto. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes. Pedro Sarabia, estamos hablando de la Sub-17. ¿Cómo anda, Pedro? Bien, todo bien, Arturo. Bien. Niño, tenía a Pedro Sarabia. El sábado, perdón, ante Olimpia. Sí, Arturo, yo creo que el día de ayer nosotros hemos mejorado en lo que refiere a muchas cosas. Hemos sido un equipo aguerrido, un equipo que me gustó bastante. No así el resultado, Arturo, por el hecho de que hay una necesidad por ganar, pero el partido de ayer me hizo recordar lo que fue el año pasado, un equipo aguerrido, un equipo que presiona, un equipo que sabe a lo que juega y bueno, lastimosamente no pudimos ganar ante un rival también que estaba necesitado. Se caracterizó Nacional con tu conducción técnica, temperamento, fuerza, pertenencia, pelear el partido. Sí, Arturo, eso es lo que más uno como cuerpo técnico pide, ganar en todos los rincones, la dividida, y el día de ayer se vio así, se vio un equipo con muchas ganas, muy distinto a lo que veníamos haciendo y bueno, seguro que eso es muy aliciente para nosotros porque sabemos que el equipo tiene una necesidad por mejorar y lo está haciendo. Decía que observaste la mejoría, Pedro, también el detalle es cierto, no se terminó ganando, pero anteriormente le costaba el gol. Ayer le anotaron 2, es cierto, le anotaron otros 2 y te vi bastante molesto por la forma en esos últimos 30 segundos que se da la falta y después cómo termina anotando José Ariel Núñez. Fuiste, le reclamaste un poco a tus jugadores como que entre ellos también se reclamaron, o sea, la forma que en el cierre de la etapa le empata a Guariña. Sí, eso normalmente acontece, ¿verdad? O sea, que un entrenador trata siempre de inculcar a los mejores, en este caso, a que no te pueden hacer un gol por esa tensión o por malas decisiones. Yo siempre digo que ahí es donde hay que hacerse fuerte en los detalles. Era un libre frontal donde se hubiera salido mal la defensa, no se hubiera metido muy atrás, de que la dividida teníamos que haber ganado. Se notó en el gol y uno lo ha visto enseguida en el tiempo de que por las ganas de querer sacar creo que fueron a chocar tres compañeros nuestros, entonces termina bajándole al rival, pero bueno, son rachas, es lo que hablamos. Manifesté una vez terminado el partido de que a mí me gustó la actitud, me gustó el temperamento, me gustó muchas cosas
y bueno, salir de esta racha que sabemos que, como lo dijiste, marcamos 2 goles y no hacen de vuelta, mantenemos el arco en cero y no podemos hacer. Pero son rachas que uno considera que tiene una obligación de salir lo antes posible. El cambio del mes al juvenil fue por allí por la tarjeta, y dentro del ímpetu como que estaba un poquitito acelerado, porque hasta tuvo chance de anotar, pisó permanentemente el área rival, tuvo una chance por allí, corrió bastante, ya tenía la tarjeta, y por allí propio de la edad estaba ciertamente acelerado. Sí, realmente el cambio fue más bien por su amonestación. Nosotros estamos tratando de derrotar a los chicos. Está jugando por momento Morel, está jugando Jesús Cáceres. Ayer le tocó arrancar a Mesa, que nosotros lo subimos a primera. Y bueno, saber que con su gana él pudo tener esa dificultad de cometer la segunda amarilla y no iba a estar dejando con 10 hombres, pero por eso uno también lo tiene que proteger un poco, y sabíamos también de la calidad de Alfaro. Tanto jugando a 72 horas, las recuperaciones no es tanto como siempre esperamos, por eso también lo pusimos a Alfaro de suplente. Bueno, y te va a la cancha hoy a ver a Olimpia, tu rival. No, pero tenemos entrenamiento esta tarde y bueno, hoy día la tecnología te da esa posibilidad. Por ahí sí, lo puedo ver por televisión y después lo seguro lo volverá a ver de manera más exacta y estudiando al rival como siempre. Bueno, gracias por tu tiempo, Pedro, muy amable. Dale, gracias a Adiós, gracias, Pedro Sarabia. ¿En qué momento van a anunciar que el público de Cerro puede ir? Y a la tarde probablemente. ¿Ya un hecho? ¿No? Sí. Si no fuese así, te ven cortado ya. Claro, de entrada. ¿De entrada 70 después? 40 y 25. 40.000 platea. Sí, platea. 70.000. 70.000 preferencias. Y 25.000 tribuna general para el partido de mañana. Ameliano Cerro. Mega Farmi llegó a Punto Farma. Todos los miércoles disfruta esta super promo, hasta 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal, dermocosmética, vitaminas, perfumería y mucho más. Hace tus compras a través de todos nuestros canales de venta, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Aparte les hago se trensan todo entre ellos. Sí, ayer ganaron los favoritos. Va a haber un choque Brasil-Argentina, va a haber un choque... Pero de entrada ganaron los favoritos, Argentina, Brasil y Ecuador. Brasil ganó 2-1. Brasil ganó 2-1. Según reporte brasileño, hablan de que en el segundo tiempo el equipo sintió la altura. No sé si lo ponen como excusa, pero Quito, ganaba 2-0 y después 2-1. Sabe muy bien Germán Cava, se siente en Quito altura y humedad. Sobre todo a la tarde. Sí. Altura y humedad, las dos cosas. Lo peor jugar a la tarde es lo peor que hay. Sí, humedad. Te pega el sol y la humedad impresionante. Impresionante. De noche más tranquilo. Sí, señor. Y esos países, Venezuela, en algunos sectores están acostumbrados a jugar con altura, porque ellos tienen regiones con altura. Venezuela, Colombia. Mérida tiene altura. Claro. Y ahora le va a tocar a Paraguay jugar a las 3 de la tarde. Sí, las 3 de la tarde, que son las 2 de Ecuador. Te mata el sol fuertísimo. ¿Sabías que con Kenton tenemos servicios oficiales, más repuestos, más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios, estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda rápido, ginecología, obstetricia, medicina familiar y mucho más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030, rápido, clínicas médicas. ¿No te frío? Sí, veo que marca lluvia y frío. ¿Y ahí qué tal la altura? Mejor. Claro. Se siente menos. 18 la máxima, 8 de mínima. Con probabilidad de precipitación. Estaba ganando Paraguay 2-0 Ecuador en Quito. Y escuchamos por primera vez a título personal. No, en este caso. Y escuché la primera vez, sí se puede. Había un jugador que le dije a Almeida, Valencia, hizo 3 goles, 2 goles. La pelota, vos sabés eso. 5-2 con Justo Villar en el arco. Sí. Empezamos ganando ese partido. Sí. Puedo terminar, ¿verdad? Sí. Y como dice Germán por experiencia, Justo Villar, la pelota le pegaban como fuera del área. Hay 3 goles fuera del área. Y se le clavaba. Y nosotros estábamos transmitiendo partido y veíamos la desesperación de Justo Villar en Quito. Y no es que estaba lento. No estoy buscando razones ni pretextos, pues es difícil para el arquero. La pelota vuela, es muy rápida. Y más si está mojada, peor todavía. Es difícil. Y el jugador sabe que hay que pegarle de afuera. Claro. El local saca ventaja eso. Tampoco puede hacer un cambio de frente, uno puede hacer la pelota larga. Puede hacer, pero tiene que conocer la cancha. El local va a tener mucho mejor precisión. Vos fíjate los partidos de Bolivia nomás el local. ¿Cuántos remates hacen el arco? Un montón. Y más si juega el número 9. ¿Perdón? ¿Qué número 9 qué? De Gustavito.
sí se puede, 1, 2, 3, 4. Y si se puede, terminó en México, sí se puede. Mexicano. Y yo escuché por una Cancha noticia, muy y después vinieron acá. Lugo usó en su campaña, sí se puede. También. Políticamente sí se puede. Y el partido contra Venezuela que perdimos acá en la clasificación, en un momento dado el público paraguayo cantaba sí se puede. También, Recuerdo, pero, sí. pero qué original el público paraguayo. En Electroban volvimos con 2 cuotas de regalo TV Inspira, ahora solo 16 cuotas, 226.000 guaraníes. También podés pagar hasta 12 cuotas sin intereses con otros bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. No, ese otra cosa. Yo pagué, Dani Maciel. Yo pagué ese. No, vos estás equivocado. ¿Y sabes cuando vino la factura? Vos estás equivocado, Dani. Vino del partido que empata a la izquierda Cabaña. 1-1 gol de Pájaro, Benítez. Pájaro. ¿Y sabes 1-1 para cuando Sudáfrica. pagamos a ese? Vino uno del impuesto y cobró el impuesto municipal. Y le pagué. Y tengo la factura. Llegó después de 3 meses. Me llegó la factura. Agarré y gatillé. Otros decían no vamos a pagar. Yo pagué. No, hasta ahí no me llegó. ¿Está equivocado, Dani? Y la factura vino después de 3 o 4 meses. Pagale la voz, Arturo. Y le pagué, niño. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Claro, este otro caso donde dice Dani Merced que después terminamos en una cabina. Ese que yo digo, Dani, fue afuera, en la silla, ahí sentadito nomás. Después sí terminamos en una cabina. Vuelve la promo más imparables de Energy. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes participas del sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Además, enviando una foto de tu factura por WhatsApp participas de vales de combustibles semanales. En Energy estamos más imparables que nunca. ¿Fue la vez con Brasil cuándo? El viernes. A las 15. A las 3 de la tarde. El primer partido. Sí, pleno. y ahora se viene la parte más complicada si se viene de los rivales, porque es Brasil y después Argentina. Argentina. El lunes. a las Argentina 15. lo conocemos. Ya jugamos con Argentina. Pero jugó con equipo alternativo Argentina. Los dos. Y Paraguay también amistoso aquí en el Igual- CARDE, uno salió 0-0 y otro pedimos 4-0. 4-0, sí. Igual el arranque que le tocó a Paraguay muy bravo. Sí. Primero con Sí, el local, en la altura. Pero vea que el Brasil arranque y para en Argentina. la fase previa luego ya es bravo, porque le dieron la primera fecha libre Sí. y después seguía el partido, después Sí, no parás. sí. Ecuador Bravo jugó el fixture. el Igual primer fue el partido, sorteo. el segundo partido y en el cuarto paró. Sí, sí. Y ahí Igual tuvo un grupo fácil Paraguay. Estuvo Bolivia y estuvo Perú en el grupo de Paraguay. O sea, en el Tenía grupo- que clasificar. En el comienzo fue sorteo. Ahora empieza el Ahora sí verdadero ya es torneo. como Sí. lo que terminó en cuanto al grupo. y es ¿no? el último cartucho Sí. de selecciones menores, digo. El último para Aldo Bobadilla también. Sí. ¿Oye? Que dice Dani, puede ser, ese fue una anécdota espectacular. Pedimos a un colega a la cabina y él nos dio una cabina. Creo que fue ahí donde dice Dani. Y nos fuimos a la cabina. ¿Y qué ocurrió? El que usaba la cabina nos iba a remitir. Y se enojó. Y le dijimos, nosotros no pedimos esta cabina, nos dieron. Y se quedó todo el partido mirando al lado nuestro. A propósito. A la puta. No nos vamos a pelear con él. Y no, Se quedó ahí. estoicamente. ¿Y después? Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love Yuar ama como vos. 13-6. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor de calos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751 Casico Picheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Saludo a Ariel Ramírez, dice, invitaste unas papas esa de a la vuelta del aeropuerto de Quito, luego del 1-1, dice Ariel Ramírez. Aló, Ariel. Algún gesto tuve, Ariel. Seguro que le conviene Seguros El Chaco, Mariscal Los Pescas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros El Chaco. Mil Empeño, venta, arreglo, seguro sobre plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Ahí está de cumpleaños Ariel. Muchas Ariel felicidades, Ramírez, Ariel. muchas felicidades. Un abrazo, Ramírez, Ariel. Muchas felicidades, Ariel Fuerte Ramírez. abrazo para Ariel Ramírez. Con Ariel una vez corrimos de un elefante. Celoso. ¿Eh? En Sudáfrica, rajamos. El Yo no- elefante era celoso. Sí, de la hembra. Yo no sabía que era el macho. Yo me acerqué nomás. Y le saludé al elefante, estaban los guías. Safari. Fuimos a verle a un elefante y una elefante. Uno inocente no se da cuenta que ella es hembra.
El elefante estaba atrás, celosísimo. ¿Te estoy inventando? No, porque... Está grabado cuando dice rajemos. Y cuando yo voy le digo, qué linda elefanta. Qué lindo elefante. Yo no sabía que era. Y le hago un gesto. Su novio, su pareja, de ella, del macho. No, y el macho. Yo no puedo saber que ella era ella. Claro. No Claro. puedo, yo no he visto tu Sí, cachumita, sí, imposible. se entiende. Perdón por el término, ni tampoco le he visto al otro así, no sé si entendés. Yo le digo nomás, qué lindo ejemplar. Y lo del parque, lo de seguridad, ni una palabra, ni el idioma ni nada. Y rajé. Y le dije, rajamos de acá, vino el macho. Levantó su goya, su chinimbolo. La trompa. Me iba a dar 100.000 vueltas. Los calzados Michelin están aprobados para rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontrarlos en las mejores tiendas del país y distribuye la Costa S.A. Estoy documentado, ¿eh? Acá está el elefante cuando viene. Hasta ahí va todo bien. Esa es la hembra. Yo no sé si la hembra o el macho, ahí está bien. Y yo voy y le acaricio, hasta ahí va todo bien. Después reacciona. Una cara de celoso de la gran puta. Yo le quise explicar que éramos paraguayos, que venía para el mundial. El elefante no quería saber un carajo. Bueno, listo. Llegó Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Cuenta con 6 airbags de serie, techo solar panorámico, selector de modos de manejo y pantalla multimedia de 8 pulgadas. Llévalo en cuotas de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta $3.000. Entérate más en redes sociales de Nissan Paraguay. Ingresa a nissan.com.py. Nissan All New X-Trail 2023. Dice Infanto, ¿qué pasa? Aparecen todos hoy. Dani, Torreani, Nielsen, Fernandito, Ortiz, ahora Ariel. Cuidado con los titulares, que hay buenos suplentes en Tirasol, Infanto, será. Llegó a recuperar la Zeta-Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalperega, recuperar la Zeta-Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. ¿Qué me apareció Cesarito? ¿O envió ya mensaje, señor? Cesarito. Para mí se enojó. Cesarito. No, a mí me escribió. En privado no me llame ahora. En privado no me había dicho nada. Directo no vaya. ¿Qué te puso? Sobre el tema de Prono, estaba escuchando y estaba opinando. Cesarito Rego. Pero es privado no me Y el tema de las barras también. enviamos en privado. Como 20 mensajes tengo ya. En privado. Sí, en privado me envía. ¿Y por qué no toman un café en privado con él? No, mejor no. Bueno, Uno, bésense, beso, beso, mua, 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 beso, mua, mua, mua. Fortin y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortin, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 8800 y sigue las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money. Un bono de 1 GB directo sin sorteos. Fortin y Tigo Money te regalan internet. Buenas tardes, señor. En sintonía. ¿Quién firma? Cesarito. ¿Quién firma, Víctor? César. Cesarito. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales @Sanicer, @Claucol Paraguay. No juega mañana en Cerro. Mañana Cerro. Sí. Mañana Cerro. No juega Patiño. Patiño. No juega Patiño. No juega. Y así como están las cosas, el siguiente igualmente. El de... Juega. No. Recién volvería van a para cuidar Copa. El del fin de para la semana. Copa, sí, claro. El otro del torneo local. Triniense el domingo, sí, en la olla. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Dice, yo juego de 10, dice Cesarito Rego. Pero soy titular y Cesarito Rego, Víctor. Hablando de Cesarito, apareció también el otro Cesarito, pero Cesarito Escobar, que estuvo en última hora hoy en APF. Sí. Él también pagó, me dice, $44 en Atahualpa para Paraguay, Ecuador, y me llegó 3 meses después la factura. Así Sí, como a el mí señor también me Arturo. llegó después. 3 meses después. Saludos para César Escobar. ¿Para qué comprar si puede alquilar a Rentamac? Una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Rentamac, una herramienta más en su ¿Y Ariel obra. Ramírez cuántos años cumple? ¿Jóvenes? ¿40, 42? Vamos a buscar. Vamos a stalkearle y vamos a saber su Qué edad. chumba, Solito Villalobos. Y es que muchas cosas se consiguen así a través de Facebook, Instagram. Qué alta altura. Normal. Soy eterno, sentimiento. No César puedo Ramírez. parar. Ariel Ramírez cumpliendo. 45 años cumple. César Ramírez pensó que era el tigre. Ariel. No, Ariel Ramírez no tiene nada que ver con Cerro.
Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Prueba la nueva Pizza Hamburguesa, su pizza tan real como vos. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. En Ecuador se maneja solamente dólares. Sí. Sí. Solamente a Benicio Martínez se le ocurre pedir una botella de vino para hacer la digestión. Solamente. ¿Cuánto le pagaron? $1,000. Yo pagué. ¿Qué te va a pagar Benicio? ¿Cuánto le pagaste? Yo estaba chupando cerveza. ¿Vos chupás? No. Acá estaba la champanera. Yo hacía calor y no me dé. Y yo le bajé la cerveza. Después viene Benicio. Se sienta. Benicio, mira Benicio, yo estoy por la quinta seta ya cerveza. ¿Querés chupar cerveza? No, hermano. Yo voy a tomar gaseosa. No, hermano. Y viene el mozo y le dice, señor, mande, le dice el mozo ecuatoriano, así hablan, mande, señor. Mande. Mire, yo quiero esto, me trae la carta, por favor. ¿Cómo no? Le dice el mozo, ordene, señor. Benicio, parece que no ve bien luego. Y le dice, esto acá, amigo, ¿cómo viene? Tardaba, yo me iba por la séptima cerveza y él seguía pidiendo. Eligiendo. Y le digo yo, después le dice Benicio, quiero pedirle un favor, señor. ¿Cómo no, señor? ¿Va a tardar mucho? No, señor. Benicio, su forma de hablar. Después de todo, viene y le dice Benicio, ¿y el vino? ¿Y no va a tomar? Entonces le dio la cerveza a la gran puta, yo me iba por la novena ya. Dice, no, Benicio, voy a tomar un vino porque me viene muy bien para la digestión. Dígame, caballero, le dice al mozo, ¿me puede traer una copa de vino de buena calidad? El mozo correctamente le dice a Benicio Ramón Martínez Franco, mire, señor, si usted pide una copa de vino de buena calidad, le conviene una botella de vino. Claro. La botella le va a salir prácticamente igual. Lo mismo. Muy bien, tráigame, le dice Benicio Ramón Martínez. Viene el mozo, ella me iba por la 10ª botella de cerveza. Yo ya estaba almidonado. ¿Vos me entendés a mí? Sí, entiendo no? el término. Nunca estuve así. Yo ya estaba almidonado. Pero sí yo ya entiendo. estaba más allá que acá. Claro. Y Benicio come despacito. Yo ya, 13 botellas de vino ya me iba yo. Es cerveza. Y agarra a Benicio, señor, le dice al mozo, ¿puede abrir abre el vino para que se respire? Para que respire, claro, correctamente. Para que salga el demonio de la botella. Claro, ya estaba el vino para chuparse. Agarra a Benicio. Le dice, chupá, pues vino, no chupaste nada, carajo. Le dice, ya tiene, tranquilo, hermano. Hace así. Y así ponen la copa. Chiquitito. Menos de 1 centímetro. Que nada, vuelta así apenas mojó. Y yo le veo a Benicio. ¿Qué esto es? Y Benicio Ramón Martínez Franco le da así el vino. Ya está, señor. Tapita. A la puta. Una botella por... Pero estamos locos, Benicio. ¿Para eso me pediste? Hermano, es para hacer la digestión. A pedir una copa para hacer la digestión. Se le dije a Benicio Ramón Martínez Franco, mira, voy a pagar yo el vino, pero yo no voy a llevar. No estoy en condiciones de llevar porque los perros me van a ver con botella de vino, aparte yo estaba almidonado. El único caso en el mundo que vos pedís una botella de vino y pagás en $, un vino de la gran, es Benicio Ramón, para hacer la digestión. Y así nomás. ¿Qué origen era el vino? No, habrá sido mendocino, no de los buenos. Promo Flash Sale de Super Espuma con 30% de descuento en los modelos Renovata Imperial. Disponible solo hoy. Consultas en nuestras tiendas o llamanos al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Buenos días, Arturo, el Máximo Rubín. Un gran abrazo para hoy y el cordial saludo a todos los distinguidos colegas que te rodean. ¿Quién firma? El canciller. Carlos Cantero. Hoy aparecieron todos. Apareció el canciller. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Dice, ¿qué pasó con la hinchada de Cerro? Pregunto a las Costas, le pongo nada aún. Estamos esperando. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Enamórate siempre. Esperen, ese Benicio, vuelves aquí en Elvir Romero, uno de los más grandes escritores, poeta paraguayo. Sí. En la Casa de Paraguay hay un homenaje. Y Elvio Romero, yo lo he visto, Carlos Báez, no Carlos Báez, otro Carlos Báez Encarnaceno que hizo, tenía un empresario. Carlos Báez me dice, vamos Arturo, ¿le conocí al señor? Me dice, yo le miro, Elvio Romero, gran escritor, señor, un gusto. Y a Benicio Martínez se le ocurre recitar.
Bueno, listo. No voy a contar para nadie, me interesa. Enamórate siempre. Nunca dejes de enamorarte. Enamórate de aquellas cosas simples, sencillas de la vida. Enamórate del vuelo de un pájaro en el firmamento azul. Enamórate del sol que va cayendo lentamente en el ocaso. Enamórate del cielo infinito, perlado de estrellas en una noche muy oscura. Enamórate del llanto de un niño. Enamórate de quien te dio la vida. Y enamórate siempre. ¿Qué voz tiene Benicio? Terrible. Estudió locución y teatro en Buenos Aires. Yo sé su historia. A él. La historia de Benicio, sí, fuimos compañeros en la escuela. Después nos reencontramos en la escuela México. Yo estaba un año mayor que él. Y Vini era operador ahí como Gustavito. No con la calidad de Gustavito, era un operador común. Y Vini se sienta, te lo ando al pedo, veo. No. Vini se sienta detrás, compañero en la escuela. Hola Arturo, me dice. Yo le digo, hola, osos. Le digo, medio pelirrojito era, tenía pelo. Y me dice... Exceso de información, ¿no es cierto? ¿Cuál? Y yo te estoy hablando bien, después se le cayó. Y me dice Benicio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La puta, dije, puta, ya, hola, la puta. Espera un momento ahí. Yo estaba como Vete chiquita, movete y esa música. De 68 ahora sí, 67. Sandro, mía, quiero enamorarme de ti. Y él, ¿qué tal? Y yo estoy estudiando locución y teatro con su voz. A la puta de... ¿En qué estudias? Y no esto que estás poniendo. ¿Eh? Le dije, nosotros estudiamos Beethoven, Mozart, Girasol. Así se presentó Benicio Ramón Martínez. Cuando niño me han dicho que mi madre tenía la elegancia del bambú, regalando frescura y melodía. Yo jamás conocí a la madre mía, que habrá sido inefable como tú. Mira la que tiene este loco. Perdón, una manera de decir. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Leonardo Garcete estaba que nosotros no tenía un peso partido por la mitad de Benicio cuando vino a Buenos Aires. Le dice a Garcete, Leonardo Rubito Garcete, que le puso papote. ¿Viste la voz que tiene? ¿Escuchaste? Impresionante, sí. Se fue y le contrató el bingo, la lotería y frente al Club Guaraní. Bingo. Sí, el bingo Guaraní. Y con la voz esa que tenía Benicio anunciaba el número. El número 30. ¿Estás entendiendo, tío? No, Podenio. Y así, y ahí trabajó él. En el bingo con Leonardo Garcete, que le consiguió laburo. Y él cantaba el número con una voz de la gran puta y amplificaba. Ahora tenemos... Así era. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas tus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben hoy, asados en choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. El auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorti. Como hizo Caracota, Royal Park. Royal Park. Frente al Club Guaraní. Royal Park. Sí, señor. Sí, señor. Cantaba con Garcete, los Rubitos. Leonardo Garcete y Benicio. Pero no le interesa, yo estoy contando cosas, no el pedo estoy acá. Banca presente en la Expo Feria Mi Vivienda Paraguay 2023, un evento del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, con acceso libre y gratuito el 14 y 15 de abril. Visita el stand de Bancop en la Secretaría Nacional de Deportes. Bancop hace posible tu primera vivienda. Martínez, técnico de fútbol. Técnico superior. Y árbitro no, ¿eh? No recuerdo, pero sé que... Pero un atrevido para decirle a Pablo César, sos un cobarde. Eso no se hace. Por metido le pasa a Benicio. ¿Qué pasó? Y le dice, ¿cómo forma el equipo? La escala Sound. Nos dijo y le dijimos nosotros. Carbellani. Y, tienen que poner un volante tapando la llegada a la subida, le digo. Y Benicio estaba escuchando la plática, no era con él. Y venir, y como tomó las precauciones contra Nacional o Peñarol de Uruguay, tenía Lima un lateral muy bueno, se voy a poner un volante más de marca para que nos suba, confiesa Carpellani. Y sale Benicio, que no estaba invitado a la charla. Paulo César,
Sos un cobarde, le dijo. No podés. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puyupé Quitadol. En EMS Inmobiliaria tenés un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas, en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Santa Rosa del Guaraú, sobre la ruta 8. Para más información, seguinos en redes sociales de EMS Inmobiliaria. EMS Inmobiliaria, contigo desde 1984. Fono 525-225. La pelota la tiene Topo. ¿Qué pasa, Benicio? Te salió del alma. En el fondo hay una voz que habla. 525-225. La pelota la tiene Topo. ¿Qué pasa, Benicio? Como el tema de Mazmorro. Alguien cantó. Alguien cantó. Le putó al técnico de Cerro, veo. No se le puede llamar, Benicio. Está en su programa, está en la hora. Le putó al técnico, veo. Se escucha ahí, alguien grita ahí de fondo. Sí. ATR con Flow, podés tener Tigo por app y vivir un juego del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. De la Subera, vamos tu Chevrolet. Arturo, estamos aquí en la cancha de Cerro Porteño, obviamente, después de sortear el caótico tránsito. Leonardo Garcete, dice Lorenzo Villar. Pichumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país pechugón paraguayo como vos. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir que ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima. Nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene, cambia el paisaje, cambia las hojas de los árboles y nosotros seguimos avanzando naturalmente. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Sí, Lorencito Villar, la cabeza de Leonardo Garcete, todo un personaje. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 12 locales, Casa Central, Eusibellana Casi, Arrey, 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Vamos con el porcentaje. Sí, señor. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, Siquinamor, que es sucursal. En Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Tenemos? El primer partido de la tarde, Luqueño Olimpia. Luqueño Olimpia, Víctor Villalba. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 40-60. ¿Quién gana? Gana Olimpia. Pancho López. 50-50. Vos, Germán Capá. 40-60. Gana Olimpia. Vos, niño. 50-50. Este es Garo Villalba de Chini. ¿Qué pinta? Conmigo. En el 80, 81. Y un tipo escribió, Arturo Ipe tiene 150 años más. Bueno, listo. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterar de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Él fue técnico oficial del Deportivo Paraguayo en Argentina. No es joda, ¿eh? Él fue técnico oficial del Deportivo Paraguayo de la tercera, de la D. Sí, la ex equipo de Matías Verdún. Sí, señor. Decidí Ministerio de Certeza Exigimpa, con más de 40 años, llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y CA. Con tus tarjetas de la Caja Mutual hasta el 15 de abril, obtener descuentos del 15% de los rubros de restaurantes, estaciones de servicios, supermercados, farmacias, ferreterías y agencias de turismo. Aprovechaste beneficio con tus tarjetas de la Caja Mutual. Volvió el plan más increíble del grupo Garden. RAM 2500 Laramie en 48 cuotas de $845 con una misma entrega inicial, seguro gratis por un año, transferencia incluida. Llámanos al 238-9100, plan más increíble del grupo Garden. ¿Qué partido tenemos? Tacuaré Trinidense, 20-30 el partido. Tacuaré Trinidense. Germán Cafa. 40-60 gana Trinidense. ¿A quién? A Tacuarí. Puta, qué mal le vaya a Tacuarí si vos acertás, ¿eh? ¿Y vos, Francisco López? 40-60. Trinidense le gana. ¿Y vos, Víctor Villalba? 40-60. ¿Trinidense le gana a Tacuarí? Sí. ¿Escuchaste que tiene Nonito Vera y vos? 50-50. Este es más suave.
Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales hasta 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. 1328. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar tanto del viaje como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegido, tenés beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Badaico sabe que va a pesar más todavía si llegase a perder Tacuary a Badaico como así que técnico interino. ¿Cuántos técnicos había Tacuary? 3. Y Badaico es el tercero. Suponte que salga, no digo que expresión de deseo, si ocurre eso, porque Badaico nos decía, le Sí, consciente. él sabe que están buscando la par otro entrenador. Qué difícil, ¿eh? Y que tarde o temprano me parece que va a dejar el cargo. Si no es ahora, durante la apertura para el clausura, planifica Tacuary empezar de cero con otro técnico. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. 1329. En Tupí hasta el sábado tendrás descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jam de calidad superior. Visita el showroom en Avenida Boyenes y Músicos del Chaco, 7:30 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Y atención toda la gente de Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Mingaguazú, porque todos tus pedidos enviamos 100% gratis hasta la puerta de tu casa. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería, aluminios en obras para fachadas, aberturas, obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Ameliano sigue esperando, el público sigue esperando. ¿Por qué tarda tanto la pregunta? Me parece ya una exageración. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Resolvé ya. Este mes el SPS Medicina Prepaga de Comecipar te regala 15% de descuento en las cuotas de los planes Máximo e Interplan por un año de contrato. Para más información, llámanos al 248-8500, escribinos al WhatsApp 248-8000. SPS Medicina Prepaga de Comecipar, tu mejor opción. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Casa Central, sucursales en San Lorenzo, 4 Mejores y Barán, Roca Alonso, Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Nos sorprendemos con un regalo para las madres que tenemos después programado para en el Día de la Madre. Vamos a regalar algo muy especial para todas las madres. La ganadora va a estar muy feliz porque algo muy especial y con mucho cariño. Carnes Campo 9, disfrutar nuestros cortes ahora en Gran Asunción. Te esperamos sobre Avenida Laguna Grande, esquina Carendé. Escribinos al 0986-609-66. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. Ella existió solo en un sueño. Este no es el personaje. Él es un poema que el poeta nunca escribió. Y en la inmensidad los dos unieron ¿Qué sus registro vio este? Sí, pero ¿qué registro es? a esta triste canción. Justa visto. No, argentinos son todos. Argentinos son todos. De tu ciudad era Germán. Un poquito te explico, vení que te explico. No, ¿y por qué no le explica? La puta bota la cosa ahora, estoy explicando. Pero un DJ, ¿cómo se va a equivocar así? De la música que es lo de él. Sí. ¿Cómo así que uruguayo? Estas son de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina, de mi ciudad natal. Muchos confunden el Concepción del Uruguay. No. Nosotros lo único que tenemos en Uruguay es el río que pasa. Hay un club que se llama Concepción del Uruguay. Claro, es argentino. Argentino. Es argentina. Y Uruguay se iba a llamar República Oriental. Hasta ahí nomás. Originalmente Uruguay llevó este nombre. La puta me estoy inventando, veo. Buscan ahí. Era República Oriental. Y como tal, después se le llamó República Oriental del Uruguay. Buscan por ahí. ¿O está en el oriente? Está en el oriente. Las noches de luna llena hacen el amor. Nueva estación insignia Petrobras, nueva tienda Concepto Espacio 1, donde un gusto se vuelve un desayuno, un café se vuelve un call, un sándwich se vuelve una experiencia, un almuerzo se vuelve una reunión, una reu se vuelve un after se vuelve un sunset. El espacio que todos queremos para nuevas experiencias. Espacio 1 Santa Teresa de Petrobras. Ahí, vos que me mirás con cara de asombro sin ninguna figura. Era República Oriental y después le metieron Uruguay. En la Universidad de La Paz tenés carreras técnicas de 2 años de duración, profesorados de 3 años de duración, licenciaturas, ingenierías, todas las carreras habilitadas legalmente. Teléfono 061-572-329. Ingresa a universidaddelapaz.com.py. Figura, Francisco.
¿O hasta qué hora va a buscar? ¿Navidad va a encontrar? Motocultores Suscuarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gastos, más producción. Conocer los Motocultores Suscuarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Suscuarna. En El Fabriquero nos encargamos tu experiencia sea única en cada ocasión que tenemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. Bueno, seguimos esperando la resolución, si no vamos a recordar lo de Prono con Gustavito antes de irnos. Shell baja su precio de 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super regular Shell V-Power. La mejor calidad al mejor precio, precios bajos, calidad Shell. ¿Qué dice, niño? Normalmente 18 horas, ese es el horario de anuncios del tribunal. Cuando sale un anuncio, sale a esa hora. El actual territorio uruguayo fue conocido en la época colonial con el primer nombre de Estado Oriental. Oriental. Estado Oriental. Así se llama Uruguay. Estado Oriental. Tenés razón. Llegó el momento de acelerar tus latidos, adquiriendo tu Fiat Strada, Endurance, Volcano, Freedom o Ranch con el equipamiento perfecto desde $14,100, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. ¿Por qué se llama Concepción del Uruguay, Germán Capa? Concepción del Uruguay, que fue el que la fundó don Tomás de Rocamora, le pone ese nombre porque la ciudad se crea a orillas del río Uruguay. Sí. Cuando se fue a... ¿Cómo que dice la palabra? No es inaugurar, sino a... ¿Fundar? A fundar la ciudad, se vio reflejada la imagen de la Virgen Inmaculada Concepción sobre el río Uruguay. Por eso fue un nombre compuesto, Concepción, por la Virgen Inmaculada del Uruguay. Por eso a la entrada del canal, los barcos que entran de ultramar al puerto, está la imagen, hay una estatua grande de la Virgen sobre el río Uruguay. Ella tiene una manera de mirar. Ese es uruguayo, Lucas Hugo, ese es uruguayo. Ese es el novio de Gustavito. Ah, no sabía. Sí. ¿Se van a casar? ¿Se van a casar? Sí, es el novio de Gustavito. Que te diga si yo miento. Es tu novio, ¿verdad? Él es su novio. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior? Con MoneyGram envía y recibir dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente a tu cuenta. Para más información, comunicate al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Como dice el niño, efectivamente, la resolución sale a la tarde. Normalmente en eso. En el ojo, niño, en el ojo. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entrate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Hablamos del caso Cerro. Caso Cerro, sí. Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplir tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Casino online con presencia física, más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, harás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Vos fijate que el Estadio Defensores, su primer nombre era Uruguay. Y en homenaje a Uruguay por campeón olímpico. Y el Defensor del Chaco, no Defensor, el estadio de Puerto Sajonia, que le llamaban ante el primer nombre, tuvo el estadio Uruguay, se llamó. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Penalty, te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número uno en la cancha. Penalty. Con CNT, 2.500 millones en premios, un Audi A4, 1.200 millones más una Toyota RAV4 híbrida. Salen sí o sí 2 Hyundai HB20 Peri CNT Cheporemoy. Llegaron a Bristol las superofertas de lavarropas y secarropas. Los mejores precios del país en todas las marcas y modelos sin entrega inicial. Lavarropas Midea 8 kilogramos, ahora solo 18 cuotas de 154.000 guaraníes. Escribiros al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. 1337. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso tendríamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. ¿Cuánto dura Prono, Gustavito? Me enviaste, bueno, listo. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Con cubiertas Kumotire andas sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con cubiertas Kumotire. El doctor Prono Raúl sentó postura con relación a lo que está pasando. Caso tribunal.
Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmayflores.com. Regalamos Bemay Flores. La mejor opción para instalarse industria depósito fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. 1338. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más sin movimiento. Hay Móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales. Desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua Vintas. Al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 510-9712, Instituto de Formación Profesional Colping. Blinda tu vehículo contra el camino. Vení a Arimark y arma tu combo con el polarizado Santec Cerámico Kit PPF de Santec Reaction y el Soul Shield. Además, con tus tarjetas y todo tenés un 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Arimark, lo que la fábrica no te dio. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Ecopetrol. Dale a tu vehículo más octano, mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantienen limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. ¡Vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Voy a enviar a Jorge porque vos le vas a preguntar al niño que le envíe. Le mostré nomás, ya aprendí. Okay. Si la primera no es mi culpa, la segunda ya va a ser mi culpa. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Francisco López Etidol 400, Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos, es de calidad, éticos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfruten un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Sí, el general Artigas vino acá y en Trinidad vivió los últimos 25 años de vida. En la casa que está en la Trinidad, entrada del Jardín Botánico. Sí, señor, ahí. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al Mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. ¿Quién mandaba acá regalo en el Día de los Niños de Argentina? ¿Quién enviaba regalos? Perón. En las escuelas públicas donde entramos nosotros con Benicio, te regalaban, pues no sé, solamente por IVA privada, te regalaban bolero, ¿cómo se llama? Bolero. ¿Y quién nos regala? Le decíamos a la directora del Experimental México. El general Perón mandaba a la Argentina. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Cantabrias, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33. Cantabria S.A. Vamos, y 13:45 con Pronos. Bananas, amigo. Asado y fútbol Álamos, porque es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviador del Chaco, Félix Fugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. 13:41. El Mega Farm llegó a Punto Farma. Todos los miércoles disfruta de esta super promo, hasta 50% de descuento en productos seleccionados, de cuidado personal, de herbocosmética, vitaminas, perfumería y mucho más. Haz tus compras a través de nuestros canales de venta en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. ¿Sabías que con Kenton tenemos servicios oficiales, más repuestos, más valor de reventa? Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Si necesitas consultores médicos, vacunatorios, estudios médicos al mejor precio y con la mejor atención, anda rápido, comunícate al WhatsApp 021-729-3030. Rápido, Clínicas Médicas. Gustavito, si tuviese que elegir, Matías, que te pregunte, Moreno Martín o Sugo, ¿cómo es? Lucas Sugo. ¿Con cuál te queda? Con los dos. En Electromóvil volvimos con 2 cuotas de regalo Somier. Convencional con Pilot Top, ahora solo 16 cuotas de 193.000 guaraníes. También puedes pagar hasta en 12 cuotas sin intereses con otros bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Tengo que completar la tanda. Seguime. ¿Para qué? ¿Quién le llamó? Metele el aviso. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Tomo un tereré con Moreno y le escucho a Lucas Hugo.
¿Qué te diga algo más? Nunca he visto un tipo tan facilongo como vos. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia al Sol Seguro. 1342. Vuelve la promo más imparables de Energy. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes, participa del sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Además, enviando una foto de tu factura por WhatsApp, participas por vales de combustibles semanales. En Energy estamos más imparables que nunca. Tiró mensaje a la dirigencia del fútbol contundente, Raúl Perno, presidente del tribunal. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Yuar ama como vos. Utilizar mortero de elevación Sicabol 105, levanta tu prenda solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, repara y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cepillana 1751 Casico Bicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Hoy arrancamos 17:30 la previa. ¿Vos tenés doblete o mañana? Mañana. Hoy tiene uno. doblete. Mili Empeño, venta, arreglos y cuellos sobre plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. El Machetas ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Menata, Cuarto General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están aprobados para rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Distribuye la Costa S.A. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Llevaron cuotas de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento hasta $3.000. Entrate más en redes sociales de Nissan Paraguay. Ingresa a nissan.com.py. Llegó Recuperar la Z, hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguirnos en redes sociales como @Recuperar el Pediga calidad Fapasa. Fortín y Ticomón te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 8800. Sigue las instrucciones para canjear de la app de Ticomón. Un bono de 1 GB directo en sorteos. Fortín y Ticomón te regalan internet. Saniceri Clocol Sonipar, potencial industrial paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Ingresa a las redes sociales como @Saniceri, @Clocol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti.com.py. Enseguida con otro pero no. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, herramienta más en su obra. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos. Nueva hamburguesa, tu pizza, su pizza tan real como vos. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Aprovecha la promo Flash Sale de Super Espuma con 30% de descuento en los modelos Renovata Imperial, disponible solo hoy. Consulta en nuestras redes sociales o llámanos al 0974-2020-25. Super Espuma, vivimos despierto. Enseguida, doctor, pero no. Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de pólizas señadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, fretería, todo para el profesional. Ruda Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención, calidad en sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla los saben y asados sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Con tus tarjetas de crédito Banco obtienes 12 cuotas sin intereses en todas las tiendas de electrodomésticos y electrónica del país, y además acumulas puntos con tus compras. Ingresa a bancopo.com.py. Banco, un banco con raíces. Simplemente para repasar, ayer Atirá confirmó su nuevo técnico, Eumelio Palacios, será el que será a cargo del equipo a partir de la tercera fecha de la intermedia. El ex ayudante de Robert Pereira. Exactamente, así es. Pero no, Raúl, pero no. Doctor. Esto no sienta ningún precedente ni significa que esa es la sanción definitiva que se les va a dar. Es una medida cautelar. ¿Qué culpa tiene el hincha común de los desmanes de las barras? Y no hay una culpa directa del hincha común. Lo que pasa, Arturo, es que nosotros cuando sancionamos con prohibiciones que tienen relación con hinchadas, nosotros no tenemos en realidad un poder, un imperium, como se dice en latín, por sobre las personas, grave de lo que hasta ahora estamos viendo, y esto tiene que detenerse, tiene que verse la manera de arreglar esto para que la gente se vaya tranquila a los estadios. La gente se va igual y se sienta en preferencia y ve los despelotes de costado, bueno, pero esos despelotes de costado pueden terminar ocurriendo en la calle. Ahora hay unos cuantos chicos que dispararon
parece que le acertaron, no sé si mataron a un caballo, había también un balazo en el capó de un auto en ese evento. 3 chicos fueron detenidos armados con armas de fuego. Hubo despelotes antes, durante y al terminar el partido. No es poca cosa. Yo sé lo que se sufre no poder ir a la cancha, pero en algún momento esto tiene que parar. Y yo lo que veo, Arturo, y te cuento esto como, no sé, como una experiencia personal, porque no es del caso mismo. Cada vez que los clubes grandes, que tienen poder de hinchada y poder de afición, reciben este tipo de sanciones, toda la gente de bien, y yo reconozco, toda la gente de bien, vitalicios, que tienen palcos, butacas, qué sé yo, se quejan, meten amparos, dicen que no hay justicia, y al final, todo termina en que el que mata el deporte paraguayo del fútbol son los tribunales de justicia deportivo. Ya se olvidaron de que se dispararon abajo, que se acuchillaron. No hay aquí ninguna organización de la gente de bien, de las hinchadas de los clubes grandes, que estén pregonando para que su propia directiva vea la manera de no meterlo más a estos indeseables en las canchas. No. El único interés que tienen es irse a la cancha, a cualquier costo, con un amparo, con lo que sea. No hay movimientos aquí, yo no veo que haya una asociación de socios vitalicios que propugne en contra de la violencia de los estadios, que le pida a su directivo que no regale entradas, que pida... No hay eso. Entonces, en algún momento va a ocurrir algo, y van a empezar a buscar al padre de la criatura. ¿Quién es el responsable, por ejemplo, de que aquel niñito se haya quedado sin un ojo a causa de una bengala? ¿Quién es el responsable de que aquel señor recibió un balazo en la cabeza, una bala perdida de cualquiera que disparó? En algún momento va a pasar eso. Y por ahí, si tenemos suerte, se acuerdan de nosotros, y si no, no. Pero nosotros como tribunal ya no podemos negociar con esto, Arturo. Yo entiendo los amparos, entiendo la gente, todo, pero sancionamos barras organizadas, igual se arma un despelote, ¿verdad? En plena sanción hay hinchadas que entran con su bandera, con el nombre de su hinchada organizada, desacatando. Se genera como consecuencia de que no hay mano dura dentro de los propios clubes de grandes convocatorias. Y sí, Arturo, ¿verdad? Yo no estoy repartiendo culpas, lo que digo nomás que esto se está poniendo inmanejable. Y finalmente estas medidas cautelares, imagínate lo que puede pasar. Acá hay un despelote, entonces el tribunal, tranquilo, vamos a resolver normal. En el siguiente partido hay un accidente y un chico se daña gravemente, por ejemplo. Toda esta gente de bien, toda esta afición deportiva sana de los clubes han sido, el tribunal es el responsable, ni siquiera le atajó, ni siquiera clausuró la cancha. Así vamos a terminar, y nosotros como tribunal no vamos a negociar eso, vamos a tener que comernos, ¿verdad?, la crítica, pero no vamos a negociar, porque esto puede ser muy grave, Arturo, y yo no sé cómo se puede manejar. Te voy a hacer escuchar, no sé si vos escuchaste, y no es que nosotros estemos hablando de una polémica, porque la cosa dicha públicamente tiene esa connotación pública. Cuando Ariel Martínez y Víctor Villalba y los colegas terminan el partido ante Barcelona, Copa Libertadores. Barcelona, escucha esto. Varias veces tuvimos sanciones por hablar, por decir cosas, pero quiero dejar en claro, los 5 miembros del tribunal que firmaron esa resolución, yo no sé si alguna vez pasaron por lo menos enfrente a una facultad de derecho. Es una vergüenza lo que hicieron. Hoy tuvimos muchísima gente del extranjero con nosotros, y Cerro es por lejos el fenómeno social más importante que tiene este país, es por lejos lo más lindo que tiene el fútbol paraguayo. Los partidos en la olla son el único producto de exportación que tiene el fútbol paraguayo, y esas 5 personas que no tienen ni un conocimiento de derecho buscan matar esta fiesta que hoy se vivió de nuevo. Es vergonzoso, es lamentable que hayan intentado fundar siquiera en que una medida cautelar prohíba a millones de cerristas que no tienen nada que ver de poder asistir a la cancha. Y con esto me voy a despedir de ustedes porque ya viene la conferencia. Siempre yo me preocupo por los muchachos que están ahí en seguridad y no ven el partido, están de espalda a la cancha, no ven fútbol, y me preocupa porque sé que les gustan. Desde hoy
Yo tengo 5 candidatos para ocupar esos puestos de espaldas al fútbol, porque evidentemente odian el fútbol. Esos 5 son los miembros del Tribunal Deportivo que odian el fútbol y quieren matar la fiesta que hace el público de Cerro. El doctor Ariel Martínez, vicepresidente de Cerro Porteño. Doctor Roprano, te escuchamos. Conozco todos los audios y conozco todo lo que se dijo de nosotros con este tema. Pero en todos estos audios la crítica es al tribunal. A la violencia, ninguna. Nadie está preocupado de la violencia. Aquí el tema es entrar a la cancha, tiene que hacer un discurso. Yo entiendo bien lo que dice Ariel y está bien, ¿verdad? Yo me como eso, como se dice vulgarmente. Me aguanto, ¿verdad? Pero él tiene un discurso también de dirigente deportivo. Él tiene detrás, ¿verdad? Y el presidente Zapata también tiene detrás todo un público que quiere entrar a las canchas y es razonable. Pero ¿cómo vamos a parar esto? ¿Hay algún tipo de sanción que pueda impedir este tipo de exabruptos, de vandalismo? Y no veo cómo. Nosotros como tribunal entendemos bien esa posición. ¿Y qué van a hacer, doctor? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Nosotros somos un tribunal básicamente punitivo. Manejamos un esquema de un código que tiene muchísima, no digo arista, sino esencia de derecho penal. Nosotros sancionamos. Nosotros no somos policía, no podemos estar frente a los estadios controlando cédulas. Dictamos este tipo de medidas porque vemos que esto, lo único que está ocurriendo es que está creciendo. Pero ¿de qué manera se hace entonces? Pero o es la dirigencia, son los presidentes, son los clubes. No sé. Bueno, pero tienen que sentar una posición, o vos tenés que hacer sentar una posición con los miembros del tribunal. Vamos al caso Cerro. Te pregunto a vos, ¿no fue exagerada la sanción de sancionar por las barras, por estos inadaptados? No es una sanción. ¿Y ustedes de partido no pueden estar? Es una medida cautelar. No, hasta ahora no estuvieron en un único partido. Hasta ahora. Ahora se está esperando que resuelvan. Y se está esperando que resuelva y se va a resolver. Y bueno, pero esa resolución, no vas a decir, yo no puedo preopinar, es que la barra suspendida del Cerro no va a ir, la barra no va a entrar, pero el público en general del Cerro sí podrá ir mañana. Una sanción definitiva va a salir. Que no tiene por qué ser ni 2 ni 3. Esos 3 partidos es una medida cautelar que nos da el tiempo a nosotros a decidir qué hacemos con estos incidentes y como medida cautelar para que mientras tanto estemos resolviendo no vuelva a ocurrir. Bueno, pero vos te inhibiste en este caso, dijiste. Sí, pero es el tribunal al final. Me estás preguntando por el tribunal. Yo me inhibí, pero te cuento cómo funciona. No es porque yo estoy opinando. Te estoy contando directamente cómo funciona el esquema, el sistema jurídico de lo que es una medida cautelar y lo que es una sanción definitiva. ¿Y qué va a pasar ahora, doctor? ¿Puede decirnos ya? Vamos a resolver eso seguramente entre hoy y mañana estamos para resolver eso. Hoy tiene que resolver. Como tribunal. Doctor Raúl Prono. No, yo no digo el tribunal va a tener que resolver. Bueno, pero ocurre que están los intereses propios de un espectáculo y ocurre que ya tienen los precios establecidos a mediano. Y el partido mañana a las 6 de la tarde. Lo ideal, si es que se habilita para el público del Cerro, no las barras, hablo del hincha común, lo resuelvan ahora, en las próximas horas. Y es lo que se está, entiendo yo, pretendiendo hacer. ¿Y vos qué pensás, doctor, desde afuera? Pienso que hoy saldría esa resolución. Sacarle el doctor Raúl Prono, Prono, pero en otro ámbito. ¿Vos considerás que lo ideal sería lo más justo? No sé si la palabra es justo que no se sancione toda la hinchada del Cerro, si a la barra. No sé, esa opinión sí no te puedo dar. Por cuidado a tu cargo. Por cuidado al cargo, tengo prohibido meterme en las decisiones, sobre todo. Yo te cuento en general lo que ocurre. Estamos tomando un café. Estamos tomando un café acá donde sea nos encontramos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Y yo te pregunto, ¿qué me respondes? Y no hay micrófono, no hay teléfono, no hay nada. Tengo este cargo y yo te cuento cómo funciona este esquema jurídico. Lo ideal sería que se resuelva en el día de hoy en lo posible y que termine este llanto y luto de una vez, pero no sé, yo pienso que se estaría resolviendo hoy. Volvimos a la pandemia, gracias al Tribunal de Justicia de la APF. Gracias a ellos, ¿verdad? Este ambiente raro es gracias a unos cuantos que alguna vez fueron dirigentes, digo yo, y que
tienen que venir acá para sentir lo que es matar el fútbol, ¿verdad? Y volver a la época de la... Hoy fue pandemia, gracias a ellos estamos jugando en pandemia. ¿Qué sentiste personalmente cuando leíste esta resolución? Yo me decepciono porque el pueblo se decepciona a ellos, ¿verdad? Entonces esta clase de gente necesita también, el país tiene que ir cambiando, esta clase de gente tiene que ir cambiándose, porque esto no está en acorde a hoy, a lo que es el país. ¿Qué pasa? El país está podrido, los políticos que no sirven para nada, que no construyen. Me hace así, doctor, ya escuché, ya tenés la grabación de esta, doctor. Tengo todo. Y me hubiera dicho, entonces, ¿para qué ponemos? Va a decir, ya sé. Pero te dije, conozco todos los... Te comenté recién, conozco todos los audios. Sí, tenés razón, pero uno periodista pone y dice, el Rubín lo que quiere es polémica, el quilombo, no se trata. Bueno, doctor, pero no, disculpame, ya escuchaste todo, tenés grabado. No, al contrario. Al contrario, Arturo, a mí me das también la oportunidad de explicar cómo es que es lo que le preocupa a este tribunal. Y conozco, mira, te cuento, conozco todos los audios, en ninguno hubo un compromiso de nadie de ocuparse para erradicar esta violencia. Ninguno. ¿Qué pensás vos? Algo van a tener que hacer, porque o se reúnen con los presidentes de clubes, o hacen una convocatoria, un congreso entre comillas, que conozca toda la visión deportiva a sus representantes y que hable, que se transmita, que se haga como una convención, ¿cómo se llama eso, doctor? Y que cada uno hable, o si no, todo va a ir de mal en peor, doctor. Y sí, es que ya está de mal en peor, Arturo. Pero al final siempre está ahí, el tribunal mata al fútbol, el tribunal no entiende nada, ¿verdad? Resulta que el tribunal mató el fútbol. Y acá se olvidaron de los balazos, se olvidan de los cuchillazos de la gente, se olvidan de los piedras, se olvidan de todo. Acá el tribunal es el que mata el fútbol. ¿Te parece, Arturo? Bueno, pues esa es tu respuesta a lo que dijeron. Acá es tu descargo, este es tu descargo. En general. No, está bien. Pero esto están diciendo, los dirigentes como que tratan de responsabilizar al tribunal, lo dijo Zapac, lo dijo Martínez, Ariel, y esta es tu respuesta, como si, echar nomás la culpa al tribunal, como si fuera que el tribunal fuera culpable de los demás, es lo que está diciendo. Eso es.